Ok, creo que ya está. Solo hay una forma de averiguarlo. Ah, qué lástima que me quedé dormida. Es que encima no sé cómo cambiar la miniatura, no me deja. Ok. Bueno, está bien. Sí. Claro, es que no puedo porque dice que la cámara no puede ser accedida, está siendo usada por otra aplicación. No sé qué aplicación es esa. Es rarísimo. No sé, mucho quilombo, no soy tanto de directos, de stream. Ni siquiera tengo el chat puesto. ¿Cómo puede ser? Hola Keru, hola Nico, ¿cómo están? Disculpen que todavía no está el chat. Intento ponerlo y sale rarísimo. Me acuerdo que cuando hice el stream de Oven Smash, quise poner el chat, pero no sé cómo hacer para que se vea bien. Si ven la transmisión, ahí está todo el chat apretujado. Ok, primero lo primero, actualizar el juego. Ay, no, está todo oscuro. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Voy a hacer una cosa. Voy a poner una imagen. Ahí está. Para que nadie piense que está bugueado, ¿no? Hace rato fue lo de Oven Smash, ya ni me acuerdo. Yo sí. Me dejó heridas permanentes, cicatrices. 7 horas de directo. Hola, Gumball, ¿cómo estás? Yo acá ando actualizando el juego. Y nada, vamos a ver qué tal. Nos estamos preparando para jugar. Hello. Welcome to a OBS tutorial on how to go ahead and add your Ay, es verdad. YouTube live chat to your OBS. First things first, if you guys just Tengo que ponerle el sonido, ¿no? Y vamos a descargar los datos. Hola, Curosita. ¿Qué ondis? leave it like a comment down below. I really appreciate it. So the next thing we're going to go ahead and do is over to your YouTube, go to create this and see here like that. Just that's the top right corner. Pop out chat. Copy this. A ver. Es que mientras se está cargando el juego estoy viendo cómo hacer esto. Ok. Bueno. That's the top right corner. Pop out chat. Go ahead. Yo no sé lo que va a traer esta actualización, la verdad. O sea, sí, pero me refiero a términos de historia. Porque encima, claro, vuelve Bruja Oscura y se va a cagar a trompadas con las bestias. Que no creo que ganen porque
Ay, es que hay algo del tráiler que me hizo mucho ruido. Que es que las bestias dijeran... Ay, vamos a obtener nuestras mermeladas de alma de vuelta y acabar con Galleta Brujo Oscuro. Es como... Pero... Chabón... Tuvieron miles de oportunidades para hacerlo. Y no lo aprovecharon. Se hicieron güeyes, literal. Encima, la que dijo eso de volver a tener sus mermeladas de alma fue Azúcar Eterna. La que menos le importó. Y la historia estaba así de, ay no, Acebo, no quiero tu mermelada de alma, solo quiero que estemos juntas. No sé. Encima, en el grupo, la bestia que menos le importa las cosas fue la que más se ocupó de intentar al menos sacarle la mermelada del alma a su otra mitad. Que es harina mística, que se supone que no le importa nada. O sea, bueno, no tan así. Es más complejo que eso. Pero... para un personaje como ella, que sea la única que se ocupó de eso, no sé... me impresiona. La cagada acá es que no me leí la historia de Galleta Sal Silenciosa, así no sé, entonces no sé qué pasó. Pucha. Ahora sí se escucha mejor. A ver, ¡ay, Creeper! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué sorpresa que estés acá! Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Qué introducción épica, ¿no? Sí. Le dan vueltas a Lore una banda. Sí, eso sí. A ver. ¿Y ahora? ¿Se escucha bien? Se tiene que escuchar bien, no sé. O sea, acá dos personas me están diciendo que mejor y luego la curosita... Como... Supongo que sí. Bueno. Acá todavía mejorándome todavía de la operación. No sabía que te operaron. No tenía ni idea. ¿Era de gravedad o tipo era muy importante? ¿O era como algo así de lo cual no preocuparse tanto? Capaz porque le bajaste demasiado al juego. Nico, pero... Entonces, ¿qué crees? Cosas que pasaron el mes pasado que había escrito en comunidad sobre mi escoliosis. Tengo que seguirte en YouTube. Ya mismo te sigo. Así me entero de cosas. Hola Galleta M, feliz cumpleaños y tu regalo un nuevo suyo. Qué rufián. Gracias por el regalo. Nada, ya no opino, solo miro. No, dale, Nico. No me cortes así. Miren, lo que puedo hacer es... Y ya para la próxima quizás lo mejore. Es lo siguiente. Pongo el coso de navegador. Pongo esto. Y bueno.
que no es lo más ideal. En realidad me gustaría que fuese como más transparente. No sé, que se vea mejor, pero bueno. Qué mal se ve, pero bueno, lo dejo así. ¿Cómo es? Ese está en chat que no necesita cuarto. Mal. Se no sé, muy raro todo esto del hotel. Entiendo que es como medio para conectar el hecho de que estén también la nueva galleta, que no sé cómo se llama, pero ahora vamos a ver cuál es el nombre en español. Pero es muy raro porque se supone que es una pelea. O sea, yo no sé, no quiero ponerme tampoco en la posición de que no sé nada, pero tampoco soy experta en la historia. Entonces quizás de algo sí me pierdo. Pero muy raro, si se supone que es una pelea, entonces ¿por qué están de Chile en el hotel? Gracias, Creeper. Ojalá mejores rápido. Por cierto, ¿cómo la has pasado en tu cumpleaños hoy? Bien, estuvo tranquilo. Estuvo bastante tranquilo. A mí me gusta que sea así. No había pensado en nada así súper grande porque estos días estuve con algunos altibajos. Entonces como que no me sentía preparada para más cosas. Para una gran celebración o algo así. Así que solamente la pasé con mi familia, tranqui. Hoy salí a comer afuera a un restaurante para probar. Me pedí un panqueque de espinaca. Y nada, estuvo riquísimo. Y después volví, comí un poco de torta, solo un poco porque es muy dulce la torta. El pastel, bueno, como le dicen en algunos lados. Porque después en otros lugares torta suele significar algo salado. Pero no, es como un pastel. Y nada, después me sentí cansada, me tiré a dormir. Eso sí, mala mía de no tomarme el tiempo para configurar esto. Pero es que no sé por qué estaba muy cansada. ¿Qué dice? Una pregunta: ¿qué se siente ser una cookietuber de habla hispana para el fandom de habla hispana de CRK? Esa es una muy buena pregunta, la verdad. No les voy a mentir, es una pregunta que no se me había ocurrido, pero de ocurrírseme, diría, es una pregunta que me gustaría que me preguntaran, valga la redundancia. Como que la contestaría con toda la ilusión del mundo, como dando mi opinión sin que nadie me la haya pedido realmente. Bueno, para aclarar, la razón por la que me creé un canal de YouTube, en realidad, fue para promocionar la wiki. Como si hago videos y quizás ahí puedo llegar a más gente en YouTube. Y ahí puedo decirles, che, miren, hace un tiempo hice esta wiki de Cookie Run Kingdom, que está en español, y por ahí les ayuda, es como una enciclopedia, hay cosas, información sobre personajes, ayudas, guías, todo eso. Y no sé, todo para... No sé, yo siento que tengo un compromiso con la comunidad. Aunque no lo diga a los cuatro vientos. Porque yo también fui jugadora casual del Kingdom. Y me acuerdo que en una parte había algo que no sabía cómo superar. No sé si era un minijuego o algún nivel. Y dije, bueno, vamos a ver la wiki en español. Porque pensé, un juego de esta talla que ya tiene idioma desde hace unos meses, idioma español. Y no había, y dije, ¿cómo nadie lo creó todavía? No puede ser, así que dije, bueno, seré la primera.
Acá, bueno, tenemos la incursión de bestias. Peones de chocolate. ¡Qué largo! Pero está bueno. Yo sí pensé que le iban a poner chocoajedrez. Nuevos atuendos del Hotel Grand Dust. Ay, qué lástima. No le dieron como una vuelta al nombre en español. Como un juego de palabras o algo, el Hotel Polvoriento o qué. Pero está bueno. Me gustan los atuendos. Castillo, especie ardiente y fuente de la destrucción. Teje nuevos laceros especiales para tu Maikuki. Esto me interesa mucho. Esto, lo del castillo, no tanto. Y nada, bueno, como decía, no había wiki. Y dije, ya que yo tengo un poco de experiencia en crear wikis y hacer ediciones de artículos y así por cosas pasadas, me puse a construirlo, pero claro, una cosa es ya empezar a poner información, pero yo quería también que la portada, tipo la página principal, tuviera una interfaz, un diseño lindo, agradable de ver. Que bueno, entre y diga, qué buenísima está la wiki. Y que no sea una cosa así toda básica, fea, trucha. Entonces me demoré mucho en eso. Y al final, como se me estaban juntando un montón de cosas, capturas de pantalla que tomé para no perderme eventos y así, al final pedí ayuda a la Wiki Inglés y les pregunté, hola, ¿qué tal? Me preguntaba si podía pedir prestado el diseño que tienen ustedes para ya ponerme a laburar. Pero una vez que empecé con los videos, estuvo divertido. Eso sí, lo dejé porque se me juntaron muchas cosas. Entonces dije, bueno, pospongo el canal por un tiempito y después vuelvo. Luego, si quieres, te enseño cómo hacerle más transparencia a Mesita. Gracias, Keru. Qué grande, Keru. Si mal no recuerdo, eso se hacía con otra página. Sí. Que no sé por qué me sale así. Ah, Streamlabs. Yo usé uno que se llama Stream Elements. Me re fui. Yo solo sé que no sé nada. Tremendo. Creo que el nombre será Galletas, Chocolate de Ajedrez. El hotel, si mal no recuerdo, M es su propio espacio. Es como una dimensión de bolsillo. O así lo recuerdo en Oven Break. Ah, claro, es que no juego Oven Break. Con razón, no conozco la historia de la nueva galleta. No sé, yo solo quiero que justifiquen dos cosas. ¿De dónde saca Bruja Oscura los potenciadores? ¿Qué hace Galleta Silenciosa aquí sabiendo todo lo que pasó en su trama? Sí, hay muchas cosas que no cuadran. Y bueno, quizás ahora en la historia se explique, pero como que había gente teorizando en Twitter de que, como en el tráiler hablaban de que Bruja Oscura tenía el poder definitivo, lo enlazaron con que, entonces ella es la galleta definitiva. Y me quedé así de, no sé, es que no calza con la historia de Galleta Arquero de Viento. No sé, muy raro todo. Yo la verdad espero que sea su propio personaje, la galleta definitiva. Y que sea, esto va a sonar re flashero, pero que sea como una contraparte de Galleta Valiente. Que bueno, no tiene nada que ver en realidad Galleta Valiente en esto, pero es, no sé, para mí como es el prota, que le den la iluminación y que sea como, su iluminación sea, no sé, ponerle una de esas capas de rey con la corona y el bastón de caramelo se convierte en un cetro así todo brillante. Y que diga, sí, yo soy el Cookie Run Kingdom. No, tremenda historia. Dev Sisters le tiene miedo al éxito. El hotel está en medio de la nada, literalmente. Ya aprendí que en México le dicen la sándwich torta por el chavo.
Claro, en México le dicen torta. Me quitaron mi tercer lugar. No, Kuro. Lo que le pasó a las 3 de la mañana seguro es la respuesta a tu cansancio. Ah, puede ser, porque me había quedado... Porque no sé si saben, algunos de ustedes, pero tengo un servidor de Discord de Cookie Run. No es del canal de Galleta M ni nada, no me estoy promocionando. Es un lugar en general donde pongo noticias de todos los juegos de la saga y cosas generales. Entonces algo que siempre suelo hacer es traducir las notas de parche. Que las mandan como a las 2 de la mañana en mi país. Un desastre. Entonces yo me duermo a la tarde del día anterior para poder estar en la madrugada. Lo de los lugares es re random. Acepta la realidad, Kuro. Era eso, nada. Pudieron haberle puesto, como dijo uno que conozco, Choco Ajedrez. Claro, no me gusta el nombre y ya salió. Pero bueno, respondiendo a la pregunta anterior del Miku Fin, yo me lo tomo bien. No es que planeo ser súper famosa o algo. No me gusta tampoco llamar tanto la atención. A mí me gusta estar tranqui, en realidad. Entonces por eso, aunque estoy en varios servidores o grupos de Cookie Run Kingdom, casi no interactúo. Me siento un poco tímida al respecto. Solamente trabajo detrás de escenas y bueno, la wiki, el YouTube y otras cosas, guiño guiño. y a ver si puedo ayudar a la comunidad de alguna manera. Porque Cookie Run Kingdom ni siquiera es mi juego favorito. No es que tenga una reobsesión, simplemente tengo un compromiso de decir, bueno, hace 2 años me comprometí a no sé, aportar cosas a la comunidad. De cualquier manera, no sé, contenido o algo. O una ayuda. Y ya está. El Cookie Run lo abro 1 hora diaria nomás porque sí, hago las misiones diarias y listo. ¡Ay, Piornila! ¡Hola! Muchas gracias por el mensaje. Primera tirada y ya me salieron las gemelas. La verdad, Kuro, estás basadísima. Hay un man que ya tiene a los peones de chocolate a 4A. Alto vicio. Es que es re raro, sí, la definitiva entonces que era eso, lo de arquero de viento. Y de paso, ¿qué onda con lo de la sexta mermelada de alma que dicen que lo mostraron de un festival? Claro, no sé, hay muchas cosas que no cuadran. Claro, está buenísimo eso de decirle chocopeones. Porque si no el nombre queda muy largo. Y después le tengo que dar la razón a todos esos manes que dicen, ay no, juega en inglés porque es mejor. Y como... Sí, pero no. Como que endiosan mucho la traducción al inglés cuando también tiene sus fallos. Es como que le apuntan un dedo y acusan de fallas a una de las traducciones y a la otra no, solo porque hay el inglés. Y hablan del idioma inglés como si fuese la experiencia original, cuando en realidad la experiencia original es el texto y las voces en coreano. O sea, cada uno a sus gustos, ¿no? Solamente que después es una pena ver que la gente empieza a decir esas cosas de que no, porque la traducción al español es horrible. No, no es horrible. Es como que no saben lo que realmente es tener una traducción horrible. Me acuerdo que una vez me descargué un juego de la Play Store y tenía... La incursión de bestias ha regresado. Abismo de los 4 disponible. Muy buena. Y estaba traducido con las patas. Literalmente el traductor de Google. Y no se entendía nada de la historia. No me interesó en absoluto porque no entendía nada y me salté todos los diálogos. Es increíble.
Encima yo quería aportar y decir, bueno chicos, si quieren les ayudo con la traducción y tal. En su servidor de Discord y como que la oferta era muy rara. Tipo, yo lo hacía de onda, pero también estaba en un momento en el que dije, necesito plata, necesito laburar y poder pagarme mis cosas, todo. Y me hicieron una oferta muy rara. De que, ay, te pagamos con un cupón dentro del juego. ¿Y para qué quiero yo un cupón dentro del juego? Me decían, te damos un cupón porque nos ayudes a traducir todo el juego en solo 2 semanas. Y vas a tener que estar disponible a todas horas porque de repente te podemos llamar y es como que ¿quién sos? No sé, muy raro cuando te piden un montón de cosas pero no te dan como lo mismo. Eso hay que saber distinguirlo. Como que quieren que lo tomes como si fuese un trabajo de verdad donde te pagan. Y que tenés que estar pendiente todo el día y de que si te llaman tenés que atender. Pero es como que, chabón, no me estás pagando. No me estás dando dólares. Me estás dando un cupón mugriento dentro del juego. Ni siquiera supe para qué exactamente. Tipo cupón de que podría haber sido un cupón de que hay un descuento del 10% en una compra dentro del juego. Ya me imagino así de ratones. Pero eso, a lo que voy, es que hay juegos donde realmente no les importa traducir las cosas bien, el contexto, todo. Y claro, esta traducción no es perfecta, la de este juego en español. Pero se nota que le meten ganas. La verdad sí se nota. Y no sé, yo creo que hay que apoyarlo. No decir, ay, que quiten la traducción, cierren los servidores. Que es mucho broma interna, pero debe haber alguno que se lo crea, tipo de tanto hacer ese chiste. Parece que realmente quieren que cierre el juego. Yo creo que hay que apoyar este tipo de cosas en nuestra comunidad. Quizás así, tipo, nos dan más contenido o algo, como que dicen, ah, bueno, son muchos acá que hablan español, entonces vamos a mejorar ciertas cosas. Estaría bueno. Habría hablado más del Fan Festival en el Iceberg, pero como la información fue muy escasa y solo tuve que depender de imágenes que encontré en lugares random, sencillamente no pude y que estaba cansado. No, claro, encima me imagino un video de un montón de horas. A mí que me cuesta hacer un video de 10 minutos, imagínate hacer todo el laburo. La verdad es impresionante cómo lo llevaste, Creeper. Yo me vi el Iceberg, estuvo buenísimo. Muy informativo, con muchas cositas. Ahorita envío al server lo que me salió en una tirada. Va. La traducción de Kingdom es buena, aunque siento que arrastra ciertos problemas de localización de la gringa, cosa que descubrí con Seiyun, cambian cosas raras con el guión coreano. Sí, de eso yo también me di cuenta. Es como que por un momento pensé que traducían directo del coreano. Porque... no sé, eso sería lo más indicado, además de lo que descubrí hace unos cuantos meses en un perfil de LinkedIn. La persona a cargo de las traducciones al español decía que, o sea, ponía en su perfil de que estaba trabajando presencialmente. O sea, estaba en Corea del Sur. O sea, estaba en las oficinas de Dev Sisters. Y que había estudiado no sé qué, tipo... No es mi intención quemar a esta persona, exponerla, ¿no? Entonces no quiero decir cosas que no van al caso. Pero yo supongo que para trabajos serios como estos, uno tiene que saber el idioma original, o tipo los conceptos y cosas.
Lo que pasa con el juego en inglés es que si bien está bueno que se tomen sus libertades, culturalmente hablando y todo, en términos de juegos de palabras, expresiones y así, hay cosas que no cuadran. Diálogos que en coreano significan una cosa específica, pero en inglés lo hacen todo un poco más vago, más ambiguo, como que no dicen cosas a profundidad. Entonces no se sabe si realmente un personaje le está diciendo algo clave al otro o está diciendo cualquier cosa. Encima cuando leí la historia de Galleta Leche Sombría, de la exploración mundial, hablaba como exactamente con las mismas expresiones del inglés. Por ejemplo, en coreano creo que decía algo de que Leche Sombría le decía vainilla pura. No me acuerdo exactamente, pero decía algo como: ¿qué pasa si juego con tu mermelada de alma hasta que se canse? O algo así decía. Hasta que quedes exhausto. Como una especie de provocación cruel. Y en el inglés le pusieron algo... No voy a decirlo, pero... Me saqué de onda cuando lo leí por primera vez. Dije, ¿qué es esto? No puede ser. Eso no es lo que realmente quiso decir. Y quedó como en un contexto, un tono muy, muy raro. ¿Eso no es explotación laboral? Yo creo que sí. Si estás hablando de lo que conté mi experiencia con el juego ese que descargué, dije, no puede ser. O sea, claro, ustedes ponen un montón de requisitos y después la recompensa es un cupón así nomás. Así que no hice nada, no. Al final le dije a la persona, lo siento, no voy a poder, disculpe. Y me fui al carajo. Hola, Lemoncito, ¿cómo estás? Gracias. Mi primer caso de ver una traducción horrible creo que fue Terraria antes de la 1.3, creo que directamente parecía traductor de Google. Claro, es que hay gente que da por hecho muchas cosas. No es mi intención basurar a nadie, solo digo que he visto un montón de mensajes de acá, de esta comunidad de gente que habla de que la traducción es horrible, de que los nombres siempre son feos. Y me parece gracioso porque después sus motivos son de que, es que los nombres son muy largos. Y cuando ponen un nombre corto dicen, porque suena... no suena bien al decirlo en voz alta. Es como que de alguna u otra manera nunca un nombre en español está bien. Ponele. Eso directamente es la cosa más informal posible. A un amigo una vez le hicieron también una oferta rara. La cosa fue, oye, haznos sprays para nuestro juego de una VTuber en Steam. Y le dijo cómo le pagan y dicen con el dinero recaudado. Hay algo sospechoso ahí. Los nuevos atuendos dan buffs. ¿En serio? ¿Los épicos? ¡Qué loco! Ahí lo vemos. Y entonces le dijo, chao, porque claramente no le iban a pagar nada. ¿Quién iba a comprar ese juego en Steam? Sí, cuando te salen con cosas así raras, mejor no meterse. Uy, sí, con Leche Sombría. Bueno, para los que no sepan de por qué hay los nombres en español, es porque, y lo voy a admitir ahora en vivo e en directo, yo soy muy fiel, muy leal a la traducción en español. Sé que tiene sus fallos, no es que soy una ciega y digo, no, es perfecto, no hay nada malo con la traducción, pero le tengo mucho cariño. Yo jugaba en inglés, jugué en marzo de 2022, empecé. Y unos meses después cuando salió el español, cambié a ese y jamás volví a mirar atrás. Entonces le tengo mucho cariño, mucho apego. Y siempre digo los nombres y los términos en español, encima por el tema de la wiki.
que me quema. Tengo que buscar cómo se dice tal cosa, qué ítem se dice así. Yo soy muy pegada al oficial. Y si algo no es oficial, no lo digo o no divulgo desinformación. Entonces como que soy muy estricta con esas reglas. Así que para el que no le guste escuchar los nombres en español, lo siento. Se notó un montón. En coreano le dijo a Vainilla Pura: ¿acaso crees que sabes todo de mí? Era un diálogo más elaborado, mientras que en inglés lo reducen a solo a te odio. Eso no lo sabía, pero viéndolo es como que no podés. Entiendo cosas culturales o quizás para encajar con la velocidad en el que la voz lo dice, el texto con la voz, pero es que se pierden muchas cosas. Cosas que parecen detalles minúsculos, pero que en realidad le suman a la personalidad del personaje o a su razón de hacer lo que está haciendo. Hola M. Hola Laura, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Si el juego lo traduce un solo chabón, aumenten el sueldo, pues. Sí. Yo solo encontré una persona que se estuviese encargando. Una persona proveniente de un país de habla hispana. O sea, en donde hablan español. No voy a decir qué país. No quiero dar mucha información a esta persona que encontré. Porque después borró todo. Creo que borró su perfil o algo. Lo único que supe era que... bueno, mejor no digo nada. Yo los digo en inglés por costumbre y porque a veces las cosas en inglés suenan más piolas. Sí, eso sí. Cosa de gustos. Yo igual en algún momento simplemente dije o escribí las cosas en inglés porque era más rápido, más reconocible. Conocí el juego por diálogos de Vainilla Pura en inglés. Hola Raur, un pollito. Sí, salúdate, gracias. Como que me saludo. Por cierto, este es mi reino. Está medio chafa, pero... ahí vamos. Dibujé un XD gigante. Está en construcción. Así que... ya luego va a estar más lindo mi reino. Y bueno, sí chicos, me compré... gasté $10 para comprarme la estación de Vía Láctea. No pude no comprarlo. Encima combina con el castillo, con la fuente, con el cielo, con la estatua. Esta estatua casi no la consigo, porque justo había vuelto al juego el año pasado, después de un tiempo sin jugar. Y estaba esto del Mega Caos y casi no la hacía. No solo por falta de tiempo, sino falta de intentos. Porque tenía intentos limitados, pocas veces para poder actualizar los equipos de los enemigos, a ver si había uno que podía atacar. Fue todo un viaje. Pero lo bueno es que pude conseguirlo. Hay cosas que es mejor dejarlas en su idioma original, como en Dragon Ball con el tema de las técnicas, pero en otras veces siento que le da su esencia. Sí, depende de la intención que le pongan. Por ejemplo, hablando de Dragon Ball, a mí no me gustó el opening en inglés. Creo que estaba hecho por 4Kids. Pero 4Kids también hizo cosas piolas, como los temas de Pokémon y los temas de Pokémon. Creo que eso es todo. Parece un pescado ese. Un poco. Creo que nadie acá reconocería varios aliens de Ben 10, por ejemplo, por sus nombres originales. Obviamente preferiremos decir Cerebrón antes que Brainstorm. Mal. Yo era muy fan de la serie original. Tuve un cumpleaños de Ben 10. Me acuerdo que tenía cartas coleccionables. Me veía la serie, todo. Oh, crepe. Hola, mesita, feliz cumple y que la pases bien. Gracias, Raur. Y gracias por pasarte. Y bueno, acá tengo
Había empezado a hacer como por temporada poner los sabuesos pastel. Y lo dejé. Y acá está la casita de Cremita. Bueno, vamos a meternos ya en la acto. No perdamos más tiempo. Este es mi My Cookie, me encanta. No tengo las orejitas puestas porque el juego no permite tener dos artículos de cabeza al mismo tiempo. Es una lástima, pero bueno. Ok. Vamos a ver. Tengo varios objetos repetidos del gacha normal. Así que esto me copa. Voy a poner esto acá. Y esto también. A ver qué sale. No. Eso. Ay, ¿cómo salgo de acá? Ay, no, para. ¿Cómo hago? Acá, tengo el pelo. Me interesa mucho este traje. Traje del maestro de ajedrez. Y también esto me interesa. Es que está muy bueno el conjunto. Quiero ver si puedo conseguirlo todo. No. Ok, acá. Ahí está. Ahora. Pantalones, zapatillas. Uf. A ver. Bien, conseguí las zapatillas. Y esto, a ver. Ay. A ver. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No tengo nada acá. Tengo esto para batir. Sí. Y creo que nada más. Claro, es que no tengo de cabeza. Y no tengo algo en de las alas. Pero todo el resto lo tengo. A ver la colección. Ah, esto sí te da los... Ay, qué feo. Están demasiado abajo los ojos. Si estuviesen más arriba, zafaría. Qué lástima. Pero claro, te da de recompensa esto y la boca. Yo lo que quiero de acá es completar esto. Me falta solo el mono. Porque quiero este... Yo tengo en la vida real los ojos verdes, ¿no? Pero así, más oscuros. Y acá como que resalta más, se siente más vivo el color. Tengo este otro que es como un verde más seco. Que no está mal, pero estaría que resalte. Qué lindo. A ver... ¿qué es esto? Llave del abismo. El pase bestial. Camino del crecimiento. Esto me voy a agarrar. Yo solo me volví a comprar algo de acá, con plata real. Si fuera, no sé, un icono de edición limitada de Cremita. O alguna decoración especial de Cremita. Pero hace mucho que Cremita no tiene relevancia. Me gustaría que le continúen la historia del gremio y todo. Increíble lo que gasto de cristales.
Esto es algo de lo que no hablé en el corto que puse tanto en YouTube como en TikTok de este mes en Cookie Run Kingdom. Pero porque no me dio el tiempo y porque me olvidé. Quería que fuese menos de 1 minuto la duración. Y no conseguí mencionarlo, pero sí, está esto que es el gacha de bestias. Me pregunto si después habría posibilidad de que pongan de nuevo el gacha de las ancestrales, porque necesito completar el vínculo. Tengo la queso dorado en 3 estrellas. Qué horror. Pero este gacha le voy a tirar después. Le voy a tirar a este. Probabilidades. A ver. No, a este no. Le voy a tirar a este. A ver si lo consigo. Hacemos tiradas de gachas por fin. ¡Oh! A ver qué sale. ¡Ah! Salió Roberto. Ah, bueno. Tranqui. El cameo. Trébol. Galleta Ángel. Ginger Bravo. Y a ver. ¡Ah! ¡No puede ser! No puede ser, me tocó arquero de viento. Ahí un poco más y lo llevo a 5 estrellas. Igual hubiese estado bueno que sea... Si era maga lunar. Porque me falta una sola copia y una sola piedra para llevar las 5 estrellas y completar el vínculo. Tenemos a Caballero, Valiente. ¿Ves? Acá ya tengo a la hada marina ahí a 5 estrellas. Gachapón, gachapón. Oye, yo me acuerdo que de niño me hacía un cartón con forma de Omnitrix. Uy, sí. Crearte un Omnitrix con la imaginación. Yo me jugaba los jueguitos Flash. Ay, eran buenísimos. Uno donde te transformabas en 4 aliens distintos. Y tenías que, no sé, deshacerte de unos hámsters radioactivos ahí. No, cuando salió la película de Ben 10 en 2010. No, cómo aluciné la película live action. No. Flashé una banda. Fue un evento canónico. Lo mejor que le pasó a mí yo de 10 años. Y de hecho me gustaría volverla a ver en algún momento. Yo me la pasaba mirando videos de Ben 10 en YouTube. Cuando YouTube era así, re under. Yo tenía un Omnitrix con ruiditos. Miralo, cómo presume. Siempre le pedí a mi mamá que me comprase Omnitrix de juguete, pero como era muy caro nunca lo hizo. Pi, 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 pi. Wow, qué lindo. El mío lo saqué de una tienda de objetos usados prácticamente regalado. Me lo dieron. Mirá vos, cómo presume. Nico presumido 101. O bueno, ahora 2465 ya. Feliz cumpleaños, Ami. ¿Ami de amigo o Ami de Ami? En todo caso, gracias por pasarte, Ginger Shadow Milk. Dev Sister ya saca el costume de Cream Puff Oscura. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, me encantaría! Que si le hacen como una continuación a la historia, se vuelva la hechicera oscura de verdad. Y tenga como su etapa dark. A la primera no es lo buscado, pero sirve. Ya probé el juego este de la mina, está raro. No es que sea malo, pero tampoco es bueno.
No es malo, pero no es bueno. Los juegos Flash de la página del CN, éramos tan felices en esos tiempos con tan poco, sí. Ay, y con Nitrome también. Los jueguitos pixeleados. Los live action a veces son malos. A veces. No, acuérdate del 10 de octubre de 2010, la maratón donde al final estrenaban Supremacía. Ay, no, no me acuerdo. No me acuerdo tanto. Es que yo bancaba la serie original. Después como que lo dejé, no sé cómo. Quizás se me pasó la obsesión o no me convenció el estilo nuevo. Qué sé yo. Yo bailaba las canciones de Junior Express, yo dándolo todo. Te banco. Te recontrabanco, Miku. Porque cuando yo era muy chica y miraba... ¿cómo se llamaba? Playhouse Disney, se llamaba antes de Disney Junior. Estaba Topa, el mismísimo Topa. Con una chica que creo que se llamaba Romina. O no me acuerdo cómo se llamaba. Que hacían como conductores en un programa para chicos. Nada, lo rebanco a Topa. Es un capo. Deja de ponerme apodos nunca. Yo jugaba también los juegos en la Play 2 chipeada. Uff, la Play 2 chipeada. Yo nunca tuve Play. Tenían mis primos. Y nunca me dejaban jugar. Así que literalmente me la pasaba mirando gameplays en vivo y en directo del jueguito de los Simpsons. De Hit and Run. ¡Ay! Salió Cus. Hola, Cus. Están saliendo todos. Es re loco, ahora que lo pienso, cuando que los cookietubers nos agarremos cada uno como un personaje que nos represente. Y me da risa que no hay como punto medio. O sea, sí hay punto medio, pero me refiero a que... Por ejemplo, una galleta muy popular es leche sombría, obvio, pero hay gente que no se lo pone de perfil o como que no lo representa. Tipo, todos nos agarramos personajes épicos o raros. Y de los viejitos. Por ejemplo, Creeper con la crepe de fresa. Cus con natilla. Yo con cremita. Tipo re vieja escuela. Mi ranking de la serie de Ben 10 sería Omniverse, la original, Fuerza Alienígena, Supremacía. Uf, si supiera más de todas las series, podría dar una opinión mejor. Pero como no sé, solamente diré que la original le gana a todas. Y quien representa leche sombría tiene que ser un maniático. Y no sé. No estoy teniendo suerte. Me la robó la Kuro. Salió Saiyun. Me pregunto si alguien se pondrá una galleta como avatar, no sé, se pone a galleta fresa o a músculo. Sería re loco. Por eso no he visto a nadie que se agarre una galleta de rareza común, especial o legendaria, tipo las más. Bueno, Piornila tiene obviamente vainilla pura. Esa es una. No sé si Piornila sigue acá, a lo mejor se refue a la miércoles. Pero me acuerdo que hace un tiempo cuando estaba buscando canales de Cookie Run en español,
Me salió el de él. El de Pierre Nila. Que había hecho un video sobre... ¡Uy, hay dos! Un video sobre el aniversario. Yo creo que vino bien esa etapa, esa ola del aniversario y la historia de Leche Sombría. Ay, pensé que me iba a salir la nueva. Porque claro, había muchas personas esperando ese personaje, el de Leche Sombría. Y todo el aniversario y toda la publicidad que le metió Death Sisters y vino más gente, entonces como que convenía más en temas de YouTube y todo eso. Entonces yo creo que muchos aprovecharon. Yo incluida, la verdad. Pero no fue exactamente por eso, de que, como ahora hay más gente, me voy a volver youtuber. En realidad sí fue una coincidencia. Porque dije, estoy con lo de la wiki, necesito hacer cosas, no estoy tan segura. No, Z venenosa. ¿Qué cookie? El cookie. Es que si no nos dirían normies si agarramos a una bestia ancestral. Mal. Nada, sí es válido decir que la original gana a todas porque las que siguieron sí tuvieron sus altibajos, en especial Supremacía, que es potencial desperdiciado. No. Por más que me disguste el rumbo que ha tomado el juego desde 2024, hay que ser realista, es un mal necesario. Gracias al aniversario claramente pudieron financiar de nuevo Oven Smash. Claro, es que para mí el problema es que... O sea, desde mi punto de vista, yo en realidad no sé cómo se maneja Death Sisters, en qué momento andarán, tipo, para decir que me las sé todas y qué es lo que debería hacer Death Sisters. Pero a mí me parece que están siendo como re ambiciosos, sacando juegos, cosas. O sea, tema de manejo de recursos. Porque después leo a varias personas en Twitter diciendo que... debido a que van a sacar Oven Smash, Tower of Adventure se muere. Como que está muerto o está por morir. No sé cuál es el estado porque yo no juego mucho Toa. No sé muchas de las mecánicas. No. Entonces no sé qué tan cierto es, pero... es una situación donde... es un poco raro. No quieren salir los gemelos al parecer. No quieren salir. No quieren nada. Me tengo que conformar con... aguacate. Con princesa. Salió el cebo. Igual lo que estoy viendo es que... no sé, al menos de las personas que conozco... de la comunidad, hay muchos que se agarran las galletas raras. Tenés al cebo con cebolla, Roberto con el diablo, Ludwig con el panqueque, Cus con el natilla. Son muy populares. De hecho, una de las razones por las cuales me descargué el Cookie Run Kingdom fue porque yo en ese momento jugaba a League of Legends. Y League of Legends tiene un personaje que se llama Timo, que es como un animalito vestido de explorador que es muy adorable. A mí siempre me gustaron los personajes adorables. Entonces era mi personaje favorito. Estaba hablando con un amigo de ese entonces que jugaba a Cookie Run Kingdom y me dijo, se parece a un personaje de este juego que estoy jugando. Y yo, a ver, se llama Panqueque, no sé qué, es muy adorable y siempre habla de lo adorable que es. Y yo lo vi y dije, no puede ser, es una galletita. Una galletita así con temática de panqueque que parece ardilla voladora. No sé, me pareció muy lindo, muy tierno.
Y mi amigo me decía, sí, pero no es muy bueno, no es meta, no hace nada de daño. Y yo le dije, no me importa, no me importa, cómo voy a descargar el juego, voy a subirlo a máximo nivel, todo, le voy a poner, equipar ítems, todo. Y, y lo voy a usar. Y bueno, estoy en este punto donde le tengo todo maxeado, los aderezos, los biscuits. Bueno, el biscuit no, en realidad no, solo se lo puse. Y la habilidad, todo, el nivel. 648.000 de poder. Este man. Y lo dejé de usar porque me estaban papeando en la arena. No estuve cuando salió este personaje, el de Saint Honoré, pero me encanta porque me siento identificada de alguna manera. No sé, se me hace muy linda. Y bueno, Cremita. Yo me agarré el personaje de Cremita no solo porque está bonita, sino porque me identifico mucho con el concepto de fallar muchas veces. De los fracasos, de los errores, de los aprendizajes. Muchas cosas me costaron. Y como dice en una de sus líneas de diálogo, uno no se acostumbra, no se termina de acostumbrar a fallar. A ver la línea de diálogo. ¿Dónde está? Conozco bien el fracaso, pero nunca te acostumbras a la sensación. Y dije, oh, soy yo, soy ese. Sí fui, sí soy, sí seré. Entonces me lo puse de foto de perfil y todo. Y qué bueno que pude sacar el atuendo. El de verano. Le tengo hasta esto maxeado. Todo. Le puse el biscuit de aniversario. Que se lo podría haber dado a alguien más poderoso como Leche Sombría, pero dije no. Se lo voy a dar a mi galleta favorita. Yo no me voy a dejar influenciar por el meta. El video que una vez saqué de los problemas de Cookie Run hace más de un año, que afortunadamente no está tan obsoleto, explica varias cosas para entender que Tamal estaban en 2022 y 2023. Sí, todo el tema del manejo de la plata y que tuvieron que descontinuar las redes en español. Yo decía, después de tantos meses, no me estaba saliendo nada de Cookie Run México y dije, ¿qué pasó? Y me puse a ver y se fue. No lo puedo creer. Casi todos descargamos el juego porque nos gustó el arte y diseño de personajes. Sí, hay algunos que sí están muy con el tema del meta. De a ver cuál es la galleta más poderosa. Pero yo creo que está bien usar una galleta porque te gusta el diseño, las habilidades. Con el tema de las redes de Cookie Run, Creeper, ya que estás acá presente, quería saber cuál es tu opinión sobre las redes no oficiales. Porque un tiempo después de que abandonaron Cookie Run México, salieron unas redes en español que están haciendo tipo todas las publicaciones, todo traducido. Y también tienen un canal de YouTube. Que la verdad, tremenda labor. Yo no, yo por el gacha nomás. M, la parte más triste de este trabajo es que nuestros personajes favoritos nunca serán meta. Aplica con esto, con Pokémon y con todo, sí. F. Hola, Rodri. Estamos filosofando. Sí. Es que yo soy así.
Yo me voy a lo profundo. Es como, o es todo o no es nada. No me sale tener una conversación así súper, o sea, superficial. Me gusta hablar de cosas, me gusta leer opiniones, tipo discutir en el sentido de la palabra. Y saber qué piensa la gente sobre un tema determinado. No sé, es divertido. Salió Lutfi. Pero no... Uy. Otra vez arquero de viento. El juego me está queriendo decir algo. Es que en la historia, Galleta Arquero de Viento le tira una flecha sanadora o algo así a la galleta definitiva. Y supongo que eso le hace como un efecto, o no sé. O así como dicen en Twitter, como que le da conciencia. Como que esa flecha hizo que la masa fuera consciente. Entonces andan diciendo la teoría de que al final todo el mundo va a traicionar a Bruja Oscura. Hasta la misma masa. O no sé, o quizás Bruja Oscura logra apoderarse de esa masa y obtener todos los poderes del mundo. No sé, medio raro. Y no sé si en alguna parte del juego un cachito de historia lo haya mencionado, pero al menos desde mi perspectiva hay algo que quedó en la nada de la historia. Y es que supuestamente había como un conflicto entre las galletas y los monstruos de pastel. Como de que, no deberían de existir, son una abominación. Y... no sé, a mí me pareció un concepto interesante para explorar. Porque dice, no, los monstruos de pastel que salen del horno, de la torre, que son malos y nos atacan. Y después en los cementos ves a Galleta Valiente acariciando los sabuesos pastel. Y es como que... siendo que los sabuesos pastel también son enemigos y pueden atacar. Entonces, no sé, es raro. Quizás en algún momento lo mencionaron y dijeron, bueno, somos amigos. Ya somos amigos, las galletas y los monstruos de pastel y está todo bien. Y me lo perdí. Yo descargué el Cookie Run nomás por un amigo y ahora me terminé quedando por el Tower y el Oven Smash. Yo me quedo mucho con Kingdom, nuevamente creo en parte porque estoy arraigada a la wiki. Entonces no le estoy poniendo mucha atención a otros juegos. Pero el Oven Smash se ve bueno. Ojalá saquen a Cremita para el Oven Smash. Me acuerdo que hace un tiempo en un servidor creo que era Roberto que mandó un video que se llamaba Cremita en Oven Smash. Y yo toda mensa fui, le hice clic. Y creo que era un Rickroll. Y dije, ¡ay, no puede ser! No, cómo me troleó. Con mi último aliento maldigo a Game Freak por hacer a Tinkaton un Pokémon mediocre en el competitivo. True. Hola, me disculpa llegar tarde. Hola, Witch Castelero, bienvenido. Llegaste justo a tiempo. Sí me enteré de eso, lástima que no tengan el apoyo que se merecen. Claro, porque leí por ahí, sobre todo en grupos de Facebook, o creo que en TikTok, leí a gente que decía, ay, pensé que era oficial, qué lástima, bueno, ya fue. Es como que lo dan por hecho. A mí me parece un trabajo excepcional, encima tener que estar pendiente de todo.
Porque encima es una sola persona que está manejando redes de los múltiples juegos, más el canal de YouTube de Kingdom en español. Y tipo, no sé, uno puede terminar cansado de tanto trabajo así, que encima no es que está Dev Sisters y le paga o trabaja para Dev Sisters, a menos que, no sé, teorizar. Pero hay mucha gente que dice, no es oficial, no vale la pena. Como que esa es la intención, de que como no es oficial no vale la pena. Pero al mismo tiempo es como que, man, vos creíste que era oficial. Tu primera impresión fue, no puede ser, volvieron. Volvieron. Y para llegar a ese nivel de que crean, de que haces algo y crean que es oficial, es como para decir, bueno, entonces sí vale la pena. Pero no sé, yo creo que como bastantes personas están acostumbradas al inglés, entonces no le hacen mucho caso al español. Oli. Por ahí vi una teoría bien fumado, tal vez nada, que la masa se vuelve Bruja Oscura 2. Puede ser. Sí, puede ser. Esa también es una posibilidad. No te preocupes, en Witch's Castle nunca pasa nada. Ay, no puede ser. Qué buen comentario. Es que la historia de Witch's Castle me parece buena, al menos de lo que yo llegué a jugar. Personajes carismáticos y así, pero sí entiendo el estado en el que está el juego. Entonces es una lástima. Pero yo creo que igual vale la pena. Me acaban de salir a la primera los chocopeones. ¡Míralo! Es que siempre Nico está presumiendo, es increíble. Y yo tengo que gastar todo y quedarme pobre de cristales. Y encima dobles. Mirá, es un presumido, cómo está flexiando. Yo lastimosamente por tiempo también no puedo dedicarle tiempo a todos los juegos. Si sale Oven Smash es muy posible que deje todo en segundo plano porque tiempo. Sí, mal. Si sale Oven Smash, yo les adelanto algo. O sea, cuando hice la canción de Oven Smash, que no sé si siquiera saben que existe, le hice una canción homenaje a la beta de Oven Smash. Fue un desafío, porque no me considero mal cantante, pero tampoco una experta. No llego a algunos rangos. Entonces creo que fue muy ambicioso de mi parte cantar esa melodía, porque era muy arriba. Y quizás con unos cambios que a mí no me salen, no me favorecen. Pero para mí lo importante es haberle puesto las ganas de crear algo, contenido que no sea simplemente jugar al juego, no sé. Intento hacer cosas creativas. Probar diferentes ideas de que, esto podría estar bueno. De hecho, tengo varias ideas, solo que no sé cómo llevarlas a cabo porque no tengo el conocimiento técnico de edición y todo eso, pero tengo un montón de ideas que me encantaría subir al canal y aportar cosas. Lo principal son canciones, pero canciones que me lo tomo en serio, no canciones como hacen ciertas personas en TikTok, que hacen TikToks cantando, pero obviamente es una parodia o el tipo canta mal a propósito con letras así, muy shitpost. Que eso también es válido. Yo sí me lo quiero tomar en serio y hacer canciones. No, encima me sale otra vez el choco este. Ay, ya me olvidé cómo se llama. Crujiente. Es que igual a mí también. Me sé el nombre en inglés, pero no en español. O sea, primero pensé en chip y después pensé en crujiente. Es increíble, yo también tengo esta costumbre, ¿no?
No soy un alienígena, no vengo de otro planeta. Pero yo estoy insistiendo clavada en decirle los nombres en español. Claro, entonces con el tema de One Smash yo hice la canción como algo divertido, más que nada. No es que quiero ser cantante profesional o algo. Entonces, como adelanto, cuando salga Oven Smash, globalmente ya que no sea beta, voy a estar creando otra canción. Que va a ser medio como que un rap, algo así como bien arriba, movido, alegre. Y no planeo cantar sola, ni siquiera cantar yo la mayoría de la canción. Yo solamente planeo cantar como un poco el coro. Ya el resto de la canción sería con otras personas. Con una o más personas. Entonces yo solo estaría en el coro y en la letra. Y quizás un poco la edición de video, no sé bien. Pero yo sí a veces me siento muy ambiciosa al respecto de proyectos, de cosas, de lo que quiero crear. Tipo de no ponerme límites. Pero al final me termino chocando en algunas cosas porque no estoy siendo capaz en el momento de hacerlas. Ni lo diga, yo me canso más fácil. Ya pasaron 3 actualizaciones del Witch's Castle que ignoro. Me pegaba la re ignorada. Y ahorita me vicié a un indie llamado Mindustry. Help, mi prima dijo que galleta rollo de mantequilla con su atuendo está guapo. Tu prima está basada. Tiene buen gusto. ¿Y la mentira? Totalmente. Está bien el tema. Por cierto, ¿qué opinas de las imágenes vistas del evento donde algunos coreanos pudieron probar una versión más actualizada del juego? Vi algunas imágenes, me parecieron bien. Déjame adivinar, hay una canción de Cream Puff en la lista. Canción como tal, no. Pero no puedo decir mucho, porque tengo ideas, voy a hacer cosas, pero no quiero adelantar tanto porque imagínate que alguien lo hace antes que yo. Que bueno, tampoco es para decir, ay, quiero ser la única o quiero ser la primera. Bueno, sí quiero ser la primera, porque no sé, me gusta el concepto de ser pionero en algo. Pero para evitar que lleguemos a sacar algo similar, yo o la otra persona, una suposición, o la típica de que alguien me diga, ay, tal persona lo hizo primero y tú te copias. Que igual sé que no hay que darle mucha importancia a ese tipo de comentarios, pero es que el solo leer ese tipo de comentarios me da pereza. Me queda una sensación de pereza de decir, ay, por favor. Entonces, si puedo ahorrarme la mayor cantidad de molestia posible, lo voy a hacer. No, mago. Llevo múltiples tiradas y todavía no me salen. ¡No! Y Roberto murió de sobrepeso porque estaba muy obeso. No puede ser. Pero respecto a Oven Smash, de las capturas que vi están buenas. O sea, mejoraron la interfaz, añadieron personajes. Aunque de Oven Smash en general personalmente opino que estaba mejor la primera versión del juego.
que no era así como más tirando a Brawl Stars, sino que parecía que iba a ser como un juego party o un juego más original y único, con un concepto más propio. Quizás un poco parecido a Toa respecto a tener un personaje que se mueva por un mapa o por un lugar. Según vi en las imágenes de Oven Smash en su página de Steam. Y eso me había parecido bueno. Y que lo hayan reducido a un jueguito tipo celular de combate a los Brawl Stars. Y está difícil porque encima yo no soy de ese tipo de juegos. Juegos en los que uno tiene que seguir el ritmo de los otros 5 o 9 jugadores. De que, tenés que comprar esto rápido, tenés que volver a tu posición rápido, tenés que posicionarte bien, tenés que tener buena precisión y puntería. A mí eso me cansa. Y termino quedando atrás, o que si muero mucho. Y sí, skill issue. Me dicen, bueno, ponete las pilas, mejorá, pero es que tampoco quiero tryhardearla. Literalmente solamente estoy jugando relajada, pero muero mucho y al final es como si no estuviera jugando. Estoy la mitad del tiempo de la partida con la pantalla en gris sin poder hacer nada. Entonces, prefiero los juegos donde puedo hacer las cosas a mi ritmo, mi tiempo, sin que me apuren. Yo considero que el Cookie Run, a pesar de que tiene estos timers de que, quedan 27 días para tal cosa, o apurate porque se va a acabar el evento, es un tiempo relativamente largo. Como que me alcanza, entonces no me siento apurada en ese sentido. Sino en que no es como en los juegos shooters, donde uno tiene que posicionarse y la precisión de la puntería, y que viene alguien de la nada cuando estás recargando o estás como escondido y que te mate. Sino ir uno a su ritmo. Si yo quiero mejorar una galleta mañana en vez de hoy, lo hago. Y está todo bien. ¡Por fin! ¡Que empiece la partida! ¡Ay, qué lindos! ¿Jugamos al ajedrez? ¿Qué tal una partida de ajedrez? ¡Ay, qué lindos que son! Por fin me salen después de una hora. Ahí salió Piornila. Me sorprendió mucho que las Dev hayan sacado por fin una galleta que a su vez sean dos. Yo sentí que por la ambición, si hubieran sido separadas, pero menos mal están juntitas. Es verdad. Es que igual Dev Sisters yo creo que no se iba a arriesgar tanto. Porque nuevamente, yo soy mucho de entrar a Twitter, entonces leo cosas de Cookie Run. Y había varias personas diciendo, Dev Sisters, por favor, lanza la galleta, las dos galletas como una sola. No cambies la historia, porque si cambia la historia va a estar todo mal y te vamos a mandar camiones. Porque yo siento que Dev Sisters está atado de manos para muchas cosas. O en plan que saben que si hacen un cambio, si se atreven a hacer algo, quizás les caiga mucho odio encima, tenga mucha repercusión. Entonces también por eso terminan haciendo jugadas muy seguras en cómo manejar el juego o el contenido. Este es mi análisis. Esto no significa que le estoy tirando basura o estoy odiando a Dev Sisters. Por favor, Dev Sisters, no me pongas en la lista negra. Pero yo creo que terminan haciendo jugadas tan seguras, arriesgándose tan poco, que terminan sacando contenido o tomando decisiones que al final siguen sin gustar. Obviamente hay gente que se va a quejar, no importa
que hagas o que digas. Pero... no sé, como que... igual uno al final tiene que tomar el control de su propia creación. Porque si no terminan sacando cosas que podrían haber sido de otra manera, como la actualización de Galleta Arquero de Viento. Que fue escasa en muchas cosas, literalmente fue unos mini eventos, una mini historia y ya cuando... es un legendario, debería tener más relevancia, es Galleta Arquero de Viento. Debería haber habido más emoción, más expectativa y sacaron una sola historia que tuvo más relevancia Galleta Leche Sombría que Arquero de Viento en la propia historia. Y podrían haber hecho como algo más grande, pero no lo hicieron porque se cataloga como actualización de relleno. Entonces, claro, después tenés a gente, al menos de esta comunidad, que dice que la Actu, ay, porque la Actu es bodrio, es ZZZ, nunca sacan nada bueno. Entonces, ¿qué le vas a hacer? Otra vez el perro ese. Galleta crujiente chip. Espérenme que tengo que tomar mi dosis de paracetamol. Me pasa pero al revés. Me sé en inglés pero me confundo. Es hora de cuquilonear. Es hora de... que eso no te desmotive. Yo antes ni pensaba editar. Es que uno al final tiene que hacer las cosas por pasión. O no, bueno, que uno haga las cosas como quiera. Si uno quiere ser youtuber por el tema de la plata, todo bien, pero obviamente se podría desgastar porque al no tener una recompensa inmediata o tener muchas vistas de la noche a la mañana, se frustra y piensa, no me está sirviendo, estoy gastando tiempo. Pero claro, es más complejo. Gente, de forma seria, si me tuvieran que poner un apodo hoy en día sería el hombre paracetamol, porque cuando fuimos a la farmacia del hospital a buscar mis remedios me dieron una caja con 1000 dosis. El crepecito. ¡Ah! Salió Lutfi. Yo voy a dar un montón de opiniones de muchas cosas. Y hablando de Lutfi, ¿cómo me dolió cuando se le eliminó el canal? Por una parte sí, porque es re bajón, tenía mucha historia detrás. Entonces si uno quería ver algo de algún acto que no pudo ver en su momento, tenía ahí como para ver cómo era en español. Así. Y... no sé, mucho legado, ¿no? Y que todo eso se borrara como si jamás hubiera existido fue de lo peor. Pero por la otra parte... y esto no lo pienso ocultar ni nada, es que los videos viejos de Lutfi me beneficiaban a mí por la wiki. Si había alguna información de la que yo no tenía fotos o videos grabados por mí misma, podía ir a un video de Lutfi y decir, este evento se llamaba así, este evento tuvo tal traducción de tal cosa. Y era fácil. Y con eso me podía manejar. Y justo estaba pasando... o sea, yo estaba haciendo la lista de actualizaciones. Buscando los nombres. Y estaba ya empezando por 2023. La primera mitad de 2023. Que para mí es la más desconocida. Como que la que menos registros hay. Porque encima no hay mucha info, por ejemplo, de los eventos del Día de los Inocentes, de April Fools. No hay información ya en español sobre el evento de la carrera de Galleta Valiente. Y de la historia, las historias que desbloqueabas. Lucy tenía un video, pero no lo guardé. Con que yo me confié que iba a poder entrar a YouTube solamente y poder mirar el video y decir, qué bueno. Entonces hay muchas cosas que terminaron perdidas.
pero estuve sobreviviendo con migajas, viendo los grupos de Facebook, de publicaciones de hace 3 años, capturas de pantalla, entre otras cosas, así que ahí más o menos me manejé. Por eso en muchos casos le estoy relajado, como nadie sube nada, siempre soy el primero. Sí. Que igual felicidades por lo de intentar hacer esto de traducir las cinemáticas, lo que dicen en el juego, la historia. Eso está muy bueno. Yo creo que eso es lo que más le gusta a la gente, poder saber un poco más de la historia. Por eso al Cus le va bien. Yo le dije a Cus, por favor, con todo el lore que te sabes, tenés que crearte un canal de YouTube. Porque después tenés a 2 randoms discutiendo si en Oven Break pasó tal cosa o no pasó. El Cus, cuando estaba en mi servidor, me acuerdo que había un tipo, un usuario que después se fue. Tenía un nombre medio raro, no sé. Y estaba discutiendo ese tipo con Cus de si en Oven Break tal cosa era de tal manera o no había pasado o era porque Timekeeper. y no paraban más. Y estaban en desacuerdo. Porque también es cosa de DevSister, porque DevSister deja ambiguas muchas cosas, como la edad de las galletas. Entonces uno no sabe si una galleta es mayor o menor, si ya nació así, o si fue creciendo. Si hay 2 galletas que son pareja o no son pareja. Hay tantas cosas que DevSisters omite que después uno termina confundido. Parasita Creeper. Eso rimo. Cosas que ponen sad. Que nerfeen a Stormbringer. Que Stormbringer esté olvidada. Que no tenga más costumes. Que Stormbringer ya no sea más la galleta más fuerte. Claro, es que también la actualización le metieron el cristal de mermelada. Creo que se llamaba. De galleta portatormentas. No sé, yo pensé... Bueno, van a continuar con su historia. Algo... Y solo encajaron el gacha y dijeron, listo, nuestro trabajo está hecho. Es como que no. No es así. Es que esa versión de Oven Smash lamentablemente la desintegraron. Ya sabes que los del estudio se fueron. Este Oven Smash directamente es un proyecto hecho desde cero con un nuevo personal y todo. Eso no lo sabía, la verdad. Pero qué lástima que dejaron el concepto. Hubiese estado muy bueno. Sí, que pereza eso de tener que hacer tantas cosas en un juego y quedar atrás. Por eso juegos chill. Sí, porque hay muchos juegos que demandan tu atención. Entonces, cuando volvés de laburar en el día o de estudiar o lo que fuera y decís, me voy a relajar jugando, ese juego termina siendo un trabajo porque tenés que hacer un montón de misiones, tenés que estar pendiente de tantas cosas. Hay un video que lo explica muy bien. De cómo los juegos casuales suelen ser mejores. Y en el video el chico dice que hay juegos que demandan tu atención y que te ponen en esa posición de tener que salvar el mundo, de tener que hacer todo. Eres el único que puede lograrlo. Sumado a efectos visuales, efectos de sonido que te llenan la pantalla. Tanta interfaz. Y al final uno quiere jugar tranquilo, sin tener que pensar tanto, desconectar un poco el cerebro. No sé, mandarse un Stardew Valley. Suma cuando te da lag en una partida. La peor experiencia. Bien. Viva, al fin salen, sí. Aprovechando que es el ajedrez, nunca olvidamos al niño ruso experto en ajedrez que en la tele lo ponen a competir con el campeón mundial de ajedrez y se pone a llorar. Twitter siendo Twitter. Casi la frían con lo de los iluminados y ya ha pasado como un año. O sea, los iluminados plus.
de eso, pero la gente recuerda ese momento épico gamer con lucidez. Claro, de tanto en tanto cuando de la nada sale el tema a flote de que Dev Sister toma malas decisiones, otra vez la captura de pantalla de Cacao Negro, de la que casi se mandan. Yo no estuve en ese momento, no lo presencié. O sea, estuve a medias porque me acuerdo haber hecho las notas de parche para esa actu, pero no estaba ni ahí en realidad. Pero hubiese sido muy gracioso seguirlo en el momento. Reflexiones Galleta M. Sí, yo soy mucho de reflexionar. Siempre quiero encontrar la respuesta a todo y entender todo. Soy muy curiosa en ese sentido. Con Luffy intenté hacer lo que pude para ayudarlo a salvar el canal sobre lo que tenía que hacer, la información relevante, claro. Yo te agradezco, Creeper, por haberme pasado el video del Día de los Inocentes. De Romance en el Reino. Que era un evento buenísimo. Yo lo llegué a jugar un poco, pero no lo completé ni nada. Y me dio risa que cuando puse el video era Luffy salteando diálogo. Diciendo, lo salteamos, y yo, no, no saltees. No, Luffy, no saltees los diálogos. Pero bueno, igual el video me sirve muchísimo. Me gusta esto de documentar las cosas y llevar registro de algo. Sí, que feo, Luffy es uno de los coquitudos de habla hispana de cerca más importantes, ya que con sus videos. Es que él sí fue el pionero de todo. Él la vio antes que nadie, dijo Cookie Run Kingdom. Él dijo Cookie Run Kingdom. Y así comenzó todo. No sé por qué me dio mucha risa. Tipo, decía eso fuera de contexto, no sé. Estaba haciendo sus cosas el día a día y de repente dice en voz alta Cookie Run Kingdom. Quiero ver si me sale algo bueno acá. Y sí, él la vio antes que nadie, entonces... Claro, encima que antes Cookie Run Kingdom no era un juego muy conocido. Que digamos. No como ahora. Yo en su momento me gustaba la idea de que el juego sea más conocido y que lo juegue más gente y nuestra comunidad crezca. Pero me salió el tiro por la culata pensar eso porque ahora que hay más gente, ponele, son gente que no entienden la vibra, la polivibra. Son gente que se quejan de todo. No todos, pero he visto a muchas personas quejarse del juego. Que bueno, uno puede quejarse, sí, puede tener sus opiniones. Esa es una cosa, la otra es realmente basurear al juego por lo más mínimo. Es como que, bueno, al final cada uno encuentra el gusto en algo. Encuentra algo que le guste de una actualización, por ejemplo. Algo que lo ponga contento. Si a uno no le gusta absolutamente nada, es cosa de esa persona. También uno tiene que saber encontrar las cosas buenas de algo. A mí, por ejemplo, me encanta que hayan salido estos personajes. Me encanta que hayan puesto una historia. Los atuendos legendarios me gustan. Mirá cómo está vestida Lirio Blanco. Entonces, yo al menos puedo encontrar algo bueno en una actualización, aunque no sea súper grandioso. Eso no significa que me conformo. Yo siempre estoy en plan de... Bueno, Dev Sisters también podría... rifársela más. Qué sé yo. Yo creo que tiene los recursos suficientes y si no los tiene, bueno, estará ahí al margen. A ver, voy a tirarle porque sí.
Es una gastadera de cubos porque no me interesan los atuendos, pero ya que estoy en directo... Mirá vos. Ojo. Ah, repetido. Capaz si era porque en el celular también lo formateó y quizá le cambió la IP. De hecho, yo llegué a hablar con Lutfi, en su momento le envié un mensaje privado, y lo alenté a que hiciera todo lo posible. Porque al menos desde mi punto de vista, si yo perdiera algo que a mí me parece tan importante y digo, y expreso en algún video, le cuento a alguien que es algo muy importante para mí, y que tema de todo el trayecto, y también el tema del apoyo económico, yo al menos haría todo lo posible para recuperarlo. Aunque sean cosas que diga, no sé si vale la pena. Entonces yo le dije, bueno, tema celular, si crees que podés recuperar el acceso desde tu celular que tenés que arreglar, mandalo a arreglar. Tipo, sí, es gastar plata para algo que no sabes si realmente vas a poder conseguir. Pero al menos para mí, si me pasa algo así, vale la pena completamente. Al menos para saber si tengo la oportunidad de recuperar lo que perdí. Pero bueno, uno toma sus propias decisiones también. La única esperanza que tenía era un celular viejo, claro. Más que nada lo de hoy en día es que los juegos abusan del FOMO, en especial los juegos servicios. Fortnite es un buen ejemplo, ahora mismo todos jugamos por Homero o lo perderemos, claro. Todo ahora te lo venden como de edición limitada, que si no estás en el momento no lo vas a conseguir. Y a mí me pasaba con League of Legends. Con mi personaje favorito, Timo, sacaban gestos, tipo emotes, skins, bordes, iconos de edición limitada. Y llegó un momento en el que dije, no tengo ganas. Y dejé de tenerle miedo al FOMO. Como que siempre estaba en un constante, ay, necesito plata de algún lado para comprar esto porque si no me lo voy a perder. Y ahora no me importa, es como que solamente juego. Y está bueno poder, si alguien tiene... si alguien está afectando el FOMO, que lo pueda superar. Ojalá les pase a muchos. Muchos no les cae bien. Bueno, pero ese tema de caer bien o no es esa parte. Yo no voy a hablar de eso porque ya es mucho desvío. No me interesa. Yo lo que sí me mantengo firme es que quiero que esta comunidad crezca. No creerme como la gran diosa que baja del cielo y de repente hace que todo esté bien y arregla todo y que tengo el poder de hacer todo y me creo mucho. No, simplemente digo, bueno, tengo un compromiso interno y quiero cumplirlo porque me gusta. Porque a mí en lo personal me gusta sentir que soy de ayuda para cosas. Que puedo ayudar a la gente hasta con la cosa más mínima. Por eso en los videos que subo tengo guías, cosas. Intento explicarlo lo más simple que puedo. Es que igual hay un tema con explicar simple las cosas. Y es que hay gente que no lee. Yo a mi parte siempre intento ser comprensiva y explicar con paciencia. Pero es que también hay gente que quiere todo servido. Que llega, no dice ni hola, ¿cómo están? Quizás soy yo que como soy yo, soy muy pesada con esto de los modales y tener buena educación. Que bueno, así me habrán criado acá en mi familia. Pero
no sé, siento que se pierde el sentido de comunidad. Si uno llega a un servidor e inmediatamente lo primero que dice no es hola, ¿cómo están? Disculpen, entré porque necesito ayuda con algo, a ver si me pueden ayudar o algo así. Entran directo y piden cosas. Piden cosas como si tuvieran el derecho de exigir. ¡Ay, ayúdame! Ayúdame ya. Rápido. En vez de pensar que hay otra persona, hay una persona detrás de la pantalla. Entonces, nada, estaría lindo tener más conciencia sobre estas cosas. Que un servidor es un grupo. Es como entrar a un salón de clases. Uno dice hola o pide permiso y así tipo no entra como si fuera su casa a decir ay, ayúdeme con esto, no me lo puedo pasar. Me acuerdo hace un tiempo que entró alguien, mandó una captura de pantalla de esto, de este cartel, y su pregunta dijo, me quedé sin gomitas, ¿se recargan con el tiempo? Y yo lo vi, ¡ay, no puede ser! Me voy a volver loca. Y no pude creer que me preguntó eso, mandándome una foto de un cartel que ni siquiera es mucho texto y dice, este artículo se recarga automáticamente con el tiempo y pregunta si se recarga con el tiempo. Y yo le dije, por favor, lee, por favor, mira de nuevo la foto, te lo suplico, por favor. ¿Entienden? Es como que intento ser lo más buena onda que puedo, pero también la otra persona tiene que poner de su parte. Yo si, por ejemplo, tengo un problema con un bot de Discord, me meto al servidor de ese bot y lo primero que hago es mirar todos los canales a ver si no escribieron en alguna parte cómo se resuelve tal cosa. O miro los mensajes primero para ver si alguien ya hizo la misma pregunta que yo antes, para no repetir. Quizás soy yo porque a mí me da como una timidez. Tipo, no quiero ser una molestia, así de venir con todo el descaro a pedir que me ayuden. Entonces me fijo y si no, bueno, preguntaré en el canal que corresponda. Veo si hay un canal donde puedo mandar un ticket o algo. Y si no, bueno, me las arreglaré, pero no entrar sin decir ni hola y tener la expectativa de que me van a atender a los 2 segundos. Entonces nada, yo solo estoy acá para ver si puedo dar una mano con algo. Tema de relaciones, de cómo me relaciono yo con la comunidad, nula. Bueno, no nula, pero lo justo y suficiente. Porque no todos tienen la misma visión que yo. Quizás soy la única loca que está todo el tiempo pensando en la comunidad, que esto. Y hay gente que solamente se lo quiere pasar bien y está bien. Así como hay gente que tiene sus inseguridades. Entonces, si por ejemplo yo a alguien le caigo mal por alguna razón, bueno, no. Ni que fuera a hacer yo algo al respecto. Me caiga bien o me caiga mal una persona, alguien de la comunidad o qué sé yo, no es mi prioridad. No, yo en lo que me enfoco, todo lo que hago lo hago para un solo objetivo, que es que seamos más y que haya más contenido y más ayuda, más cosas en español para nosotros. Tipo, todas mis acciones quiero que sean un reflejo de eso.
No vengo acá a hacerme famosa o decir, ay, porque después quiero tener muchos suscriptores. El Crepe de 2022 pensó un momento subir un video de un equipo de Crunchy Chip para la arena, pero no se dio porque flojera. En su momento casi entraba en depresión y eso. No, terrible. Cuidado con eso, hay que cuidar la salud mental. Qué random el comentario, sí. Sí, son cosas que pasan. Uno a veces no tiene la empatía suficiente para decir, bueno, el otro no actúa porque sea una recontra mala persona. Sin mi impotencia no había podido ayudarlo más. Para colmo pasaron varias cosas con él que tú es que uno hace lo que puede. Yo tenía FOMO con el Brawl Stars. Las skins con las remeras de los equipos argentinos de fútbol. River y Boca. La comprensión lectora se fue de sabático, sí. Para él era mucha comprensión que tenía que poner. No, no te creas, yo también tengo ese deseo de hacer algo por la comunidad. No por nada alenté a que hubiera más creadores de contenido al final del iceberg. Sí, que sé que suena irónico por lo demás que dije, pero como dije también estaba cansado, tengo tantos juegos que quiero hablar. Y cómo no. Uno también tiene sus propias cosas. A pesar de que quiera estar al servicio de la comunidad, tampoco es una especie de arrebato. Me gusta que sean como acá los peones. Tiene estas esencias primordiales. Mira vos. Aderezos ingeniosos. Este evento me gusta porque no te pide nada. Literalmente solo existir en el juego. Del pase... Ah, esto está bueno. Que literalmente metan el hotel. Lo encajen ahí como decoración. Carrito de equipaje. Sofá de malvavisco. Cartel de bienvenida. Hay muchas recompensas. Me da risa que lo pongan a chambear a Leche Sombría. Las misiones diarias. ¿Será que las galletas... ¿Cómo eran? ¿Las galletas oscuras? ¿Vuelvan a tener relevancia? Porque me acuerdo que después del episodio 10 de Exploración Mundial como que se fumaron. Yo quiero que vuelva... los Bad Four. Ay, quiero que vuelvan. Eran buenísimos. ¿Esto qué es? Ah, esta es la historia. Completa 3 misiones de esta galleta. ¿Y cuáles son las misiones? Ah, creo que es en un minijuego. La excavación. Claro, todos misiones. Y te dan estas recompensas. Minero experto. A mí lo que más me gustó de la actualización fue que anunciaran que vuelve lo de la hoguera. No lo pude jugar en su momento y me perdí los fondos. Del bosque, con la fogata, los stickers. Sombras del engaño. Galleta de manzana, susurros del engaño. No tiene ni ganas de laburar, Leche Sombría. La tienda de incursión de bestias. Artículo especial. Hay teorías que dicen que este traje tiene que ver con la galleta definitiva. ¿Quién sabe? Colecciona todas las esquirlas para obtener un glaseado especial. Es un montón. Regreso a la incursión de bestias. Esto me gusta.
Porque yo me lo perdí en su momento. Y había como una cinemática o algo que se desbloqueaba al entrar por primera vez a la incursión de bestias de Harina Mística. Y me lo perdí, lo tengo bloqueado. Literalmente lo tengo bloqueado. A ver. En registros especiales, creo que en las instalaciones de reino. Que tengo algunos bloqueados acá. Esto, bueno, creo que por la historia. Pero hay otros... Ah, ya lo tengo desbloqueado, mira vos. Larga vida y prosperidad. Pero antes lo tenía bloqueado este. De Montaña de la Apatía. Y si lo quería reproducir, me pedía completar la incursión de bestias. Y yo dije, ¿cuál incursión de bestias? No hay nada acá. Tejido mágico. Ok, puedo volver a tirar. ¿Ah? ¿Cómo que mantenimiento? No, Dev Sisters. ¿Qué haces? No, no. No, ¿y ahora qué? ¿Qué pasó? No puede ser. De hecho, tengo un proyecto que tengo en mente, aunque aún está muy en blanco la cosa. Es algo que quiero tomarme más en serio el próximo año, si es que el tiempo me lo deja. Creo que necesito de forma seria hacerme un horario o algo. Mándale para adelante, Creeper. No dudes. Si es algo que querés hacerlo, trabaja por ello y lo vas a conseguir. Balfour por las guerreras K-pop. Sí. No, el Keru me pasó un video muy gracioso. Me pasó un video, ay, no sé si ustedes lo llegaron a ver. Me lo pasó y yo lo abrí en TikTok y era de la canción de Soda Pop, pero estaban todos los cookietubers. El Keru, Kuz, Ludwig, Saiyun, como los Saya Boys. Y pusieron a mi personaje como Zoe. Es genial. No sé, fue muy, muy divertido. Y le di like. Algo mal es estar al orden de la comunidad y que la gente no tenga ni una migaja de paciencia. Mal. Porque hay gente que no tiene conciencia de ello y bueno, es cosa de esa gente. Uno no se enoja ni nada. Pero hay gente que piensan que todo está servido y todos se lo merecen. Cuando no es así, es un milagro en realidad. Es como la gente que hace fanarts. La gente que hace fanarts o hace ilustraciones y la sube a redes es porque lo quieren compartir, no porque dibujen para cierta persona. Entonces uno tiene que agradecer esos dibujos, esas ilustraciones, esos fanarts. Y no darlos por hecho. No hay que dar nada por hecho, chicos. Que todo siempre va a estar ahí. Tipo, hay que ser más agradecido. Por más que salga el argumento de que, ay, yo no le pedí que haga esto. Pero no es cuestión de pedir. Es cuestión de simplemente agradecer que hay contenido. Que hay gente que está dispuesta a tomar parte de su tiempo para... No, ¿cómo que se colgó? A mí también. El servidor está en mantenimiento. ¿Qué hiciste, Dev Sisters? ¿Qué hiciste? No, terrible. Hay que sacarla peligrosa. Mientras tanto. Me da risa que es como... youtuber de Cookie Run Kingdom promedio. Bueno, se cayó Kingdom. ¿Nos vamos al Tower of Adventures? De última. Tipo, siempre es el por si acaso. Que descanses, Nico. Mucho éxito. Entonces, claro, no sé, la gente tiene que agradecer de igual manera. Que hay personas que
ponen su tiempo para crear cosas, por más chicas que sean, como para que la comunidad siga andando. Porque no todo se trata del juego, sino también de lo que hace la gente. Que si hace dibujos, o hace animaciones, o parodias, o videos, o cualquier cosa. Que eso está bueno. Uy, no, el minijuego de las fogatas Peak. A mí sí me gustó. Yo lo jugué unos segundos, pero no lo entendí. Y me enfoqué en otras cosas. Encontraron un bug. ¿Cuál bug? ¿Qué pasó? Y yo jugando bien happy la mina. Pasa video. ¿Cuál video? No, me regalé. Al Creeper lo pusieron volando. Ah, sí, 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 sí. Sí, eso fue muy gracioso también. Que al Creeper lo agarraron así, volando en la pantalla. Me diste ideas para un dibujo de CRK y... ¡Buenísimo! Sí, sí, sí. Te animo a que hagas el dibujo. Hola, Galleta M. ¡Ay, Gatumita! ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? No, Ludfi. Ya valió poposeada. Sí, ya valió, Ludfi. ¿Qué le vamos a hacer? Tocó sacar la peligrosa. Tocó ventana específica. Tocó sacar el Cookie Run Tale of Adventures. No se burlen de mi fondo de tren. No se burlen, creo que es el único fondo especial que llegué a conseguir. Sí, cada vez que entro a este juego, escucho esta sinfonía, esta obra de arte musical. Para que te hagas una idea de lo que quiero hacer es un fangame. No es algo enorme porque eso sería martirio, pero sí quiero algo que sea bueno, pero algo bueno. ¿Un fangame de qué? ¿Del cookie o de otra cosa? Pero igual me parece re bien. O sea, no sé si ustedes saben, pero cuando empezó el fandom de My Little Pony, había gente que hacía sus propias canciones, sus propios juegos, animaciones. Y yo lo viví en su momento. Fue una era muy creativa. Todo por una serie de ponis. O sea, por algo tan simple y la gente se sacaba la miércoles para hacer esas cosas por la comunidad. También habían foros, había gente que pagaba direcciones, o sea, pagaba dominios, páginas, para hacer foros o páginas de memes o lo que fuera de My Little Pony. Fue algo enorme. Entonces había un montón de contenido, había mucho de lo que hablar. Había gente haciendo sus propios ponis, sus propios personajes. Había gente haciendo fanfics, historias, de todo. Y eso a mí me recopó en su momento. No puede ser. Es el jefe. Feliz cumple, pásalo bien hermoso. Gracias. Ni modo, toca abrir el juego para las incursiones. Feliz cumple. Ay, gracias, chicos. Hola, Cus. Hace un rato estábamos hablando de vos. Estábamos cuchicheando. Estábamos debatiendo si realmente eras el mejor youtuber. Nah, mentira. Estábamos hablando de cómo está bueno que la gente se anime a contar la historia de los juegos para la gente que no sabe inglés y eso. Porque si no queda mucha info sin... por ahí dispersa y mucha desinformación. Bueno, tengo que entretener de alguna manera. Realmente no sé cómo se juega este juego. O sea, todavía no lo entiendo del todo, entonces... hago lo que puedo. No tengo mucho, pero... esto.
Esto fue mi imperio romano. ¿Cómo que cambios en el sistema de traducción? Cuando me enteré dije, ¿qué? O sea, escuchen esto. Hemos decidido implementar un sistema de traducción con IA para proporcionar un servicio más rápido y eficiente en varios idiomas. Ok, proporcionar un servicio más rápido y eficiente. Sin embargo, debido a la naturaleza de las traducciones hechas por IA, pedimos su comprensión, ya que algunas traducciones podrían parecer menos pulidas de lo habitual. O sea, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que vas a utilizar una herramienta, entre comillas, para que todo sea más eficiente? Y en el mismo párrafo me decís que no es eficiente. ¿Cómo es? Explícame. Yo creo que este tema que está sonando ahora, del April Fools, queda muy bien con este tema. Porque Dev Sisters no puede ser. Y lo siguiente también me caí de cola, me caí para atrás. Nota importante, las traducciones al inglés continuarán realizándose de la misma manera que antes. Si después de la implementación de la IA tienen dificultades para comprender el contenido, escuchen esto. Esta es su solución. Les recordamos que siempre pueden optar por cambiar el idioma a inglés. Vos me estás cargando. Es como, sí, les damos esta traducción porque hay algunos que no saben inglés y quieren conocer el juego en su idioma. Ah, pero si hay errores y no entienden, jueguen en inglés. No podés darme esa solución. Nuestro equipo seguirá revisando y mejorando. Esto lo dudo, pero bueno. Por ahí sí lo hacen. De las traducciones hechas por IA para garantizar que puedan disfrutar el juego sin inconvenientes. La baja un montón. La baja un montonazo. Porque yo pensé que Toa lo estaba haciendo realmente bien. Porque si se fijan, en Kingdom, cuando hay algún anuncio de las notas de parche, siempre está en inglés. Y hay algunos elementos en los eventos que están en inglés, tipo logos o diálogos, que no son texto en sí, sino son imágenes con texto. Y no traducen eso, porque claro, el idioma en español está en beta, pero acá vas al apartado de avisos y sí se molestaron en poner esto en español. Y que lo cambien fue una traición. Realmente. Yo creo que esto también es parte del tema que vi en Twitter, que dicen de que Toa está en las últimas. Y que todos los recursos se los está llevando Oven Smash. A ver qué sale. No sé para qué sirve, pero voy a fingir que está bueno, que me acaba de tocar la lotería y que este ítem es lo mejor que me salió en la vida de los gachas. Es una obra maestra, tenés razón, sí. ¡Oh! Me salió ya no me acuerdo cómo se llama. ¡El plano! Un plano. Todos los lufianos te deseamos feliz lufianos. Ya chambeé mi parte. Ay, ¿cómo que chambear? Tipo, nadie está obligado a desearme feliz cumpleaños ni nada. Tipo, sé que hay gente que ni me conoce. No hablo personalmente de mí misma, sino de como creadora de contenido y está bien, no hace falta. Pero igual agradezco que se pasen por acá. Así que si les gusta lo que hago y el contenido, lo que hablo, o mi forma de ser, genial. Si no, no hay problema. Personaje sobreodiado, galleta pastel de bodas, solo porque venía a apurarte. Pero yo me ponía feliz y de paso estaba guapa. Ok, no me... Sí, a mí también no me gustó esa implementación. Pero entiendo que querían hacerlo más diferente. Tuve recuerdos de Cupcakes, Smite y Rainbow no quiero hablar de eso.
Ah, el juego de pelea sí, está muy bueno. Pero Witch Castlero, ¿qué anda haciendo? Hay que mantenerse humilde, eso es verdad. Cus es un basado, hay que mantenerse humilde con los pies en la tierra y que no se te suba la cabeza. La comunidad de MLP era tan creativa que hasta Jafro tuvo miedo de que su propio fandom lo reemplazara. Fuertes declaraciones, se juega con la mano. ¡Ah! ¡Qué gracioso! Sí, lamentablemente no podemos hacer nada. Increíble. Recorte de costos, claro, recorte de costos. No puede ser. Les voy a confesar algo, chicos. Este es mi gremio. Yo lo creé. Pero anduve de floja y no inicié sesión por 2 semanas. Y perdí la propiedad de mi propio gremio. Es terrible. Estoy acá valiendo pepino. Y antes esta persona era el líder y después cambió y creo que fue esta. Y ahora es esta. Y estoy esperando 2 días más para que esta persona no entre al juego. Así el líder me lo puedo quedar yo. Para que el líder, el rol de líder vuelva a mí. Porque sí quiero involucrarme más ahora con el TOA. Y nada, es triste haber perdido el admin de este gremio. Además tengo miedo de que le cambien el nombre, todo. Yo quería que fuésemos los scouts de TOA. ¿Y eso qué? Leche Sombría salvó las finanzas del juego. Sí, eso sí. Fue una salvada de rabo espectacular. La música combina con el tema que estamos hablando. Mal. M para traductora del juego. A mí me encantaría. Confieso que me encantaría trabajar para Dev Sisters y poder ayudar con la traducción. No sé, yo ya estaría tocando la puerta de las oficinas de Dev Sisters. Me pongo un moño en la cabeza, vengo regalada, digo... Lo hago por pasión, pero por favor no usen IA. No usen IA. Agárrenme a mí, no me tienen que pagar, no se preocupen. No usen IA. Ay, ¿qué pasa? Ay, no me asustes. No me asustes, Kurosita, no me asustes. Siempre que me hablan del server, pienso que es por algo... Por algo de lo que preocuparse. ¡Mal! Ay, qué bueno que no fue nada malo. Tengo malas experiencias con raids, con cosas feas, entonces... Nada, terrible. Claro, la colaboración de Ovenbreak con las chicas superpoderosas es random, sí. Es un poco random, pero yo creo que está bueno igual. Que hagan colaboraciones locas, no tiene que ser algo súper específico que tenga que tener sentido. A mí me encantaban las chicas superpoderosas. Yo tenía un libro de 400 páginas para colorear. Es que en Twitter por alguna razón le tienen su beef a Toa, pero siempre eligen las razones más estúpidas para criticarlo. Eso aplica para todos los juegos, en realidad. Pero hablando del Cookie Run, siempre hay alguna razón por la que basurear el juego. Y es triste, porque yo quería que el juego crezca más. Que haya más gente jugándolo y se divierta. Y tener más gente en la comunidad con la cual hablar y compartir. Pero también llegaron muchas personas que simplemente... no están en la misma onda, ¿no? Que bueno, es un juego, podés jugarlo sin acercarte a la comunidad. Pero de ahí a estar criticándolo todo el tiempo... Bueno, lo voy a cambiar. Por el momento.
Porque en realidad yo juego toda, entre comillas, sin volumen. Listo, mejor. Para no romper los oídos. Entonces, yo entiendo que hay un chiste recurrente en la comunidad de que jaja, Cookie Run es bodrio, DevSister cierra tu juego, cierra el servidor. Pero yo creo que llega un momento en el que el chiste es tan repetitivo que parece que realmente lo están pidiendo. O por ahí hay alguien que es nuevo en el juego y se lo cree. Realmente piensa que la comunidad está así de que no, cierren el juego, es completamente horrible, injugable. He llegado a ver un comentario de Len que decía: ay, me llama la atención Cookie Run Kingdom, me dan un consejo, y había uno que le puso: sí, mi consejo es que lo desinstales. Sí, no juegues. Y quizás esa persona es literal y se lo cree. Como que, no lo tengo que jugar entonces. Como que no. Se supone que hay que invitar a jugar, no excluir. Y ser los mismos 30 viejos de siempre que juegan desde el 2021. Quejándonos de que antes las cosas eran mejores. Witch's Castle está en la camilla de hospital. Para mí que solo sobrevive porque The Sisters tiene pena, porque le tenían esperanza pero las cosas salieron mal. Claro, es que era un juego muy, muy lore. Buenas, ¿cómo están, causas? Hola, Esteban. ¿Cómo estás? Yo espero que al menos logren terminar el arco de la First. Mar, porque hacen toda una historia y después queda incompleta. Es como la escena de Toy Story 2, donde cancelan el show y Woody está así de: ¿qué pasa después? No puede terminar ahí. No, pues yo también creé mi gremio y como me morí un chingo de la nada se borró. No, Rodri. No, esa es la peor. Que el juego borre el gremio o que alguien que tenga todos los permisos borre el gremio. Así súper cruel. Hola, M, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y vos? Estoy acá en toda porque de la nada hay un mantenimiento en Kingdom. Se supone que iba a jugar la nueva Actu, pero pasan muchas cosas. Solo eso pido, no mucho. Seguramente al mes de que salga la última First, los servidores cierran y ponen niveles generados al azar como forma de continuar hasta que el lore quede completamente grabado y luego lo tumban. Claro, o hagan como un cierre apurado. Como que la última historia sea como que: bueno, y Ginger Bray logra escapar de la torre con todos sus amigos y la bruja se queda sola y final feliz. Yo acabo de llegar ya que Cookie Run Kingdom... Claro, puso el mantenimiento. No sé de qué bug se trata. No estoy enterada. Porque estoy muy enfocada en el stream, pero espero que no haya sido algo realmente obvio de que... ¿Cómo pudiste meter la pata? No es nada malo, lo juro. Y la nueva galleta me quedé así. Cookie Wars no terminó su historia, pobre Cookie Wars. Quedó inconclusa. Mi pregunta es: ¿cómo le hace DevSister para convencer a CN de hacer collab? Gran pregunta. Gran pregunta. Ojalá cierren Puzzle World. No, Puzzle World. Terrible. Yo iba a hacer un video de Puzzle World, pero me agarraron un montón de cosas. Bro, estás matando tu propia comunidad. ¡Claro! Y la gente no se da cuenta porque piensan que ya... Que es divertido hacer el mismo chiste por cuarta vez de que... todas las Actus son bodrio. Y todo el tiempo ese nivel de que no hay nada bueno para jugar. Yo sé que Cookie Run Kingdom no es el mejor juego y de que básicamente se juega solo. Y que lo que más vale la pena es la historia, ponele. Pero tiene también sus detalles, los personajes, los minijuegos, el ambiente. Mi actu favorita de Kingdom es la de Navidad de 2022. Cuando salió con Opino. Con Navideña y Sorbete. Y yo me la pasé re bien. Quizás no hubo algo así súper grandioso para jugar.
Pero realmente me metí en la vibra navideña. Y me gustó mucho el juego de la pastelería. Y también el de... la historia. La historia de las galletas visitando a sus seres queridos, juntándose. No sé, se me hizo muy lindo. Entonces, claro, Cookie Run Kingdom no es un juego perfecto. No lo es. Le faltan bastantes cosas. Pero es disfrutable igual, no es tanto para decir, ay, todas las Actus son basura. Todo para mí era divertido, pero algunos modos son imposibles para los free to play. Sí, no sé, yo no me estoy pudiendo meter del todo en el juego. Como que tema incursiones, por ejemplo, quiero jugar, pero me quedo muy atrás porque no tengo el poder suficiente y no tengo recursos. ¿A quién le importa Puzzle? Pero su problema fue el primer día, fue desastroso. Hola Roselia, y la gente no quiso darle una segunda oportunidad. ¿Qué onda Roselia? ¿Que te habías ido y volviste? A ver, lo voy a tirar al gacha, porque sí. A ver, 20 días, tengo 3000, no sé cómo. Pero bueno. ¿Se imaginan que me sale? ¡Ah! No sé qué significan las animaciones de cada cosa. Ah. Una piedra. Otra piedra. Otra piedra. Otra piedra. Otra piedra, pero esta vez nueva. Otra piedra. Ninja. Otra piedra nueva. Piedra. Y un furry. Nada mal. A ver, otra. No sé qué significa eso. Que tenga una galleta o no. O tenga como un círculo o lo que sea. Ni siquiera la constelación. No sé qué significa. Tira mejor por tocineta. Si es morado es épica. ¿Qué cosa es morada? Si el boleto al inicio de la cinemática es morado, es legendaria asegurada. Me da risa que me lee los mensajes 10 años después. Ay, sí, perdón. Es que no tengo 2 pantallas. Y siempre me estoy es como que o me quedo mucho en el juego o me quedo hablando. Soy de los que les cuesta hacer 2 cosas al mismo tiempo. Hablar y jugar. Si juego, se me olvida hablar porque estoy concentrada. Si hablo, se me olvida jugar. No puedo mandar un audio de WhatsApp mientras voy a la cocina a tomar algo porque termino paseándome por la cocina sin hacer nada. Yo creo que me nerfearon. Si no hubiese sido demasiado poderosa. No tardan, es que... Yo no lo miro directamente. No sé si es posible tener como un overlay transparente del chat acá. Como el de Discord cuando estás en una llamada y te sale medio transparente quién está hablando o quién no. Tipo, algo así me ayudaría mucho. Pero si no, tengo que abrir el OBS, tipo cambiar de pantalla, cambiar de programa y mirarlo ahí. A ver qué me sale ahora. Una luna.
Terrible, otro ninja. Cumbia ninja. Me acuerdo que cuando empecé con esto del canal de YouTube y también con TikTok, en TikTok mis primeros TikToks fueron de Toa. Porque tenía ganas de hablar del nuevo personaje del momento, que era Osito de Miel, que es mi personaje favorito de Toa. Es que es re lindo. Me muero. Es lo más adorable. Entonces, creo que tengo como 4 galletas o 5 galletas en el top 1 de las mejores galletas para mí. Como que están al mismo nivel, que son panqueque, cremita, osito de miel, Saint Honoré y uno que es del Oven Break pero de cacao, que es el Strawberry Shortcake, que es uno que es mitad sabueso de pastel. Me encanta, es muy... Se ve muy inmenso. No me salió nada acá, así que... A ver... ¿Cuál es la galleta que más me conviene? No sé si esta es buena, tocineta o cebada negra. O mejor le tiro al gacha básico. No tengo ni idea, Keru. Bienvenido al portapapeles de Gboard. Todo texto que copie se guardará aquí. No respondas a... Whoops. Si la puerta sale azul, saltea nomás. Si es azul, no hay épicas. Tocineta, el otro es lentísimo e incómodo. Sigo esperando que Cremita le den un buff en Oven Break. Oh. Yo quiero jugar Oven Break, pero cambiaron el sistema y ya no entendí nada. Yo cuando jugaba... estaba subiendo de nivel a Pancake. O sea, cuando se trata de un juego que no tiene idioma español, yo le voy a decir en su idioma original. Si quiero hablar de Galleta Valiente, pero en Witch's Castle le voy a decir Ginger Brave. Si lo hablo en Kingdom, le digo Valiente. Esas son mis reglas mentales. O mis gimnasias mentales. A ver, lo voy a tirar. No, F. Entonces, yo estaba subiendo de nivel a Pancake. Como sacando copias del personaje o algo así. Después lo cambiaron. Y ya no sé cómo hacer para subirlo de poder. Y cuando me empezó a gustar Galleta Cremita, quería ver si la podía jugar en Oven Break. Y resulta que, bueno, hasta donde tengo entendido, no se puede. No se puede correr junto a Cremita. Entonces dije, no, entonces ¿para qué voy a jugar Oven Break? Si no puedo jugar mi personaje favorito. Aunque bueno, está Saint Honoré, que es otro de mis tops, así que... Pero no tengo el personaje. Sí, por ahí va la cosa. Se puede, pero tienes que subir en la Trophy Race que yo sepa. No sé qué es la Trophy Race. Sí se puede jugar. ¿En dónde? Necesito ayuda en eso. Yo me la pasaría jugando y completando misiones con Cream Puff.
Ah, el PvP. Solo necesitas un ticket de galleta. No sé cómo se consigue. De verdad, Cus, estoy re perdida en eso. Lo que sí me gustó del Oven Break, que no entré pero me enteré, fue que pusieron un personaje de tutorial que se llama Nibbles. Y, ay, no puede ser, es la cosa más adorable del mundo. Me encanta. Con más tiempo me gustaría volver a Oven Break y pasar el rato, estar de chill con Nibbles. Me encanta. Tan lindo. Ay, no puede ser. Es que es un osito así todo chiquitito. Ay. Uy. Ojo. Está violeta. Y la constelación no sé qué forma tiene. Ojo. ¡Ay, no! ¡No puede ser! Me resaqué de onda. Yo dije, uy, una galleta épica y de repente un man con músculos en toda la cara. Y dije, ¡ay, no puede ser! ¡Qué linda! Es como una niñera de dragones. Tengo un nuevo personaje. Dicen que este gacha está bueno, el gacha selectivo. Aunque bueno, no... Me faltan muchos boletos para tirar, pero sí me gustaría poder conseguir más copias de Osito de Miel. Y este, bueno, tiene su propio ticket, así que supongo que voy a tirarle también. Si no, no estaría aprovechando. Uy, ¿qué es eso? Yo soy el hater 1 de Nibbles. No, ¿por qué? Ojo. No, ¿por qué? Sí, supuestamente te ayuda en el tutorial. Fua, plátano verde. Es un inmaduro. Kiru, ¿por qué odias a Nibbles? Nibbles mató a mi abuela. Qué buena. Me dan ganas de aprender como Roberto a hacer un Kuri para dibujar al Keru, por más que sea en Paint o realmente sea lo peor de lo peor. Eh, Solamente para recrear ese meme. Ojo. Escoge a Sunday en ese selectivo, ese es una fuerza de la naturaleza. Claro, es que también pensaba en... Porque... No sé si Osito de Miel es meta. Bueno. Mirá vos. Mirá vos justo, justo. Creeper me dio suerte. Justo me viene a tocar. Ya saben quién.
Qué buena, Sunday. No lo puedo creer. Tengo una suerte rara porque cuando hice los TikToks, cuando estaba la actu de Osito de Miel, me salió ese y también me salió la bola de azúcar. O sea, dos épicas en una. ¿Cómo me emocioné cuando me salió en la tirada Osito de Miel? Es lo que me pasa. No sé si será meta ese Osito de Miel. Pero me gusta mucho jugarlo. Tengo el emoji también. Uh. Nibbles me quitó a mi esposa, ok. Galleta músculo. Iba a ser un chiste, pero mejor no. Es muy raro galleta músculo. Me hace gracia la ironía de que supuestamente es así la refuerza de los músculos y lo ponen en común como si tuviese la fuerza de un frijol. Tanta suerte seguida pide un deseo. Hola, Kat. Eso, Creeper. Y es una brujita. Bueno, te preguntan cuál es la mejor galleta de toda Sunday. Spoiler del lore. No quiero. Literal, Sunday es de esos personajes que son fáciles de usar y son re buenos. No, pues está buena la fiesta de las épicas. No me carga. Gracias por tu buen internet, claro. Cambiate a NetLife, Cus. Tan raro es que te salga una épica acá. Voy a mal viajar. Sáquenme del infierno de Movistar. Ahí se me acabó la suerte. Una épica es el 3%, no es como en Kingdom que acá se necesitan menos copias y por eso... ¿De dónde sacaste tantos boletos? De ir coleccionándolos. Entraba a eventos, en los regalos diarios y también el pase y los reclamaba, pero nunca los usaba. Cambiarme a Claro hizo que me divorciara de Spice y ahora estoy pagando una manutención mientras busco un trabajo del salario mínimo. Duermo en un cartón mojado por culpa de Claro y su servicio. Claro, la redundancia. Me guardé todos los tickets para este momento. Yo sabía que... En su momento pensé, en unos meses voy a streamear por mi cumpleaños. Y me va a cambiar la vida. Tengo que empezar a ahorrar. Galleta iris. Atuendos. ¿Cuál es su atuendo favorito, chicos, de los que están acá ahora? Y le tiro. A ver qué sale. Literal me decía, si reviviré en algún momento. Sí. De hecho, con Keru, porque somos mejores amigos cercanos,
No me estoy colgando de la fama. No, mentira. Con Keru estaba bromeando porque nos habíamos puesto en contacto por lo de la Mega Collab. La colaboración. Y le dije, Keru, vas a revivir mi canal. Como yo aparezco ahí en el video, voy a tener que revivir mi canal. Porque después la gente va a buscar Galleta M y se va a encontrar con... ahí todo abandonado el canal. Entonces, no sé, quiero volver a hacer guías y cosas. Pasa que yo también estoy manejando mi tiempo como puedo. Soy demasiado ambiciosa para mi propio bien. Pero van a haber guías. Sí voy a hablar de cómo construir apropiadamente un equipo. Y... en Kingdom. Y que no sea tan difícil. Y de que siempre todo es muy cambiante. Cómo usar la mina para conseguir las tartaletas y más cosas. Y explicarlas y tutoriales para la gente. Así es más fácil. Lo de las guías de evento no sé si continuar con eso. Me pone bastante presión de querer hacerlo rápido. Porque las guías de evento las sacaba a las 2 horas de jugar y de editar todo. Y me quería apurar para que la gente pueda tener el contenido lo antes posible. Pero no me convence al final el concepto, así que voy a cambiarlo. Lo peor es que sí revivió. Puta madre, Keru, por tu culpa tengo que volver a hacer videos. El de playa. ¿El de playa? ¿Cuál es el de playa? Ah, mi vieja. Al primero. O sea, ¿está entonces más bueno el atuendo de Banana Roti? Yo que estoy atrapado aún que tener que editar un video estúpidamente estúpidamente largo que aún no termino el guión. Ay, sí. Esas cosas tardan un montón. Me acaba de salir un video rap sobre los huesos del cuerpo humano en la sección de recomendados. Está viendo el futuro. ¿Quién te manda a ser fan de las runas Delta? Wow, ¿hay rap de CRK? No. Delta Rune es un sentimiento, Keru. Pelea, por fin me carga. El Keru le dio chamba. Me dio chamba, Keru. Fue tan buen pana que me dio su información. Y acabo de hacer una referencia a una canción. A ver si... Ahora paga la renta, M. No, no quiero pagar la renta. Keru es manager. Es mi manager, Keru. De hecho, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero Keru maneja mi canal. Y yo le digo que suba mis videos y que me los edite. Por eso el Keru está siempre tan petateado. Y nunca tiene tiempo para nada. Lo entiendo. Con las noticias de Witch's Castle me pasaba 5 horas seguidas grabando y editando en KineMaster. Y solo la noticia de Black Sapphire y Candy Apple me dio éxito. Yo creo, Witch Castlero, que... O sea, como una opinión mía nada más, o una sugerencia. Que... Bueno, no sé, no vi tu canal últimamente, pero... Vos hypea el juego. Como quieras y como puedas. Habla del lore, pero hacé como, no sé, una compilación o datos curiosos. Así tipo conceptos parecidos a otras personas, pero con Witch's Castle. Porque yo creo que, al menos para mí, la historia de Witch's Castle es buena. Y tiene personajes que pueden resultar carismáticos.
O no sé, o poner momentos graciosos. Siempre se puede darle la vuelta a algo. Por más que uno no lo crea. De hecho, hay algo de que me acuerdo ahora, hablando del tema, y quiero mencionar porque, no sé, me agarró una cosa rara y no lo quiero dejar en el olvido. Y es que cuando estaba buscando, ¿cómo se dice? Youtubers, canales en YouTube de Cookie Run Kingdom, me salió uno de un tipo que se llamaba Cassette Ritz. No sé si alguno lo conoce, si alguno vio sus videos. Pero era un tipo que subía videos de Cookie Run Kingdom, de cómo buildearse tal cosa. Había hablado del aniversario también y de galleta cacao negro, entre otras cosas. Y estaban buenos sus videos, le ponía onda y todo. Pero dejó de subir videos y después en una publicación de la pestaña de publicaciones puso que ya no le daban ganas de subir videos porque no había suficiente contenido en Cookie Run Kingdom de qué hablar. Y yo lo veía y estaba en plan, sí te entiendo, pero al mismo tiempo lo quería agarrar del cuello y le decía, ¿cómo que no hay contenido? Siempre se puede hacer algo, o sea, con los personajes, con las historias, siempre hay que darle la vuelta. Porque algunos quizás se quedan con que, bueno, hago un video sobre el gameplay o sobre la historia y ya está. Pero hay que ser más creativos. O sea, se lo juro, hay un montón de ideas. A mí se me ocurrieron un montón de ideas solo con Cookie Run Kingdom, que todavía me falta ejecutar, pero hay cosas para hacer. Uno tiene que pensar afuera de la caja. Entonces realmente, Witch Castlero, te animo a que sigas subiendo videos y le pongas toda la onda. Y no te fijes tanto en los suscriptores, aunque pueda ser como un factor clave, como que está ahí, latente, el hecho de que no se está creciendo como uno quiere o no mucha gente está mirando los videos como uno quisiera. Pero también es cosa de meterle pasión. Porque uno si no se agota. Uno lo tiene que hacer porque le gusta y lo deja satisfecho. Kiro me mandó a llenar un formulario con mis datos personales y mi tarjeta. Dice que me hará millonario. En mi opinión existen dos opiniones, la mía y la equivocada. ¡Ja! Un video mío dura 24 horas para editar. Uno de 10 minutos dura esa... Y no exagero, uno de 10 minutos dura esa cantidad de tiempo en editar. Te creo. Y el tuyo es ficticio, Creeper. Desapareció como M, solo que él no tuvo a alguien que le dé chamba. Mal. Es que el man creo que en su momento tenía como 300 y algo suscriptores. Estaba creciendo, le estaba yendo bien. Tenía vistas en los videos. Pero el man literalmente dijo, me quedé sin ideas. No soy capaz de generar nuevas ideas. No por bardearlo, no por insultarle, sino que objetivamente esa fue la razón por la que se fue. Decir, no se me ocurre ninguna idea, no hay ideas. Como si fuese lo más imposible del mundo y simplemente desapareció. Y dijo en la publicación, voy a dejar el canal un tiempo y después lo voy a borrar. Y lo borró. Pero ¿saben qué? Yo guardé sus videos. Por si las dudas. No quiero invadir la privacidad de nadie. Si uno quiere borrar los videos y que ya no los vea más nadie, está todo bien. Pero viste, uno por las dudas guarda. Yo soy muy de preservar las cosas. Por eso tengo un canal de YouTube que no es Galleta M, es otro, que se llama Wiki de Cookie Run Kingdom. Y ahí estoy subiendo y planeo subir las historias en formato texto español y voz coreana, tipo súper original, lo que se pueda, en buena calidad. Subir todas las animaciones de gacha, de los personajes, de los atuendos como se pueda. Si tengo material de eventos que ya pasaron, subirlos también, y así cronológicamente, como si fuese un canal para ver la historia de Cookie Run Kingdom en español, en
en todos estos años, y también por si alguien quiere sacar material de algún lado para su video, como un recurso de ayuda. Eso también quiero hacer. Entonces, ahí voy subiendo todo en orden de lanzamiento. Por ejemplo, no voy a subir a Leche Sombría antes que a Don Carlos, por ejemplo, si Don Carlos salió primero. Entonces, no sé, me lo tomo muy así como profesionalmente. Así que me gusta preservar las cosas en la medida de lo que puedo. Y que no se pierdan con el tiempo. Ojalá, güey. Ideas hay, solo que tiempo a veces no cacha. Sí, por ahí también fue cosa del tiempo y no lo dijo. El chico ese. Pero ideas siempre hay. Literal, cada cookietuber se enfoca en algo y somos tan diversos. ¡Claro! Cada uno tiene su manera de ser y su manera de hacer las cosas. Si uno quiere enfocarse en la historia, bueno. Si uno quiere mejor gameplay o hablar del competitivo, de que qué build es mejor, de tal cosa, todo bien. Yo me saqué el reto de la... y... Uy, ¿dónde está? Y me dio la motivación necesaria. Lo importante es divertirte en crear tus videos, claro. Cuento gracioso, anécdota graciosa. Cuando empecé a subir videos, me comentó Kat. Y me puso de que, ay no, porque hay competencia. Y yo en ese momento estaba fuera de casa. Estaba haciendo una actividad al aire libre, estaba pescando. Estaba viendo los videos. Y cuando leí el comentario me asusté. O sea, me dio miedo porque dije, no estoy acá para competir con nadie. Yo estoy en la mía, estoy haciendo mi propia cosa. Si a alguien le sirve lo que hago, bueno, pero no vengo para llevarme mal con nadie, por favor, que no sea así. Estaba como, no puede ser. Tipo, no todo se trata de competencia, chicos. Me acuerdo con el acto de la isla y en una parte comenté que estabas haciendo un ritual. Sí. Es que se supone que estaba tirando una pista de algo que iba a pasar más adelante, pero no sé cuándo lo voy a hacer. Guiño al Keru. Hay mil y una cosas que hablar de Cookie Run, claro. Es simplemente ser creativo y decir... ¿qué cosa puedo aportar que estaría bueno? Pasa que a veces una persona se puede limitar porque no sabe hacerlo. Por ejemplo, yo no sé dibujar bien. Entonces por ahí no se me podría ocurrir hacer un cómic de Cookie Run. Pero igual podría intentarlo, podría practicar. Y aunque no se vea bien y esté todo mal dibujado, que las perspectivas, la anatomía, igual es más que nada como para aportar algo, para hacer algo divertido. Gracias por la idea, Capo. Muy cierto, me gusta editar más que solo traducir. Por si quiere regresar. O en rescatas Lost Media. ¡Claro! Literalmente todos los videos del chabón son Lost Media y yo los tengo todos guardados en mi celular. Pero entiendo que quizás el chico ese borró su canal y no quiere que nadie más vea sus videos, entonces también quiero respetar eso. No andar filtrando cosas que no son mías. Si la persona no quiere que la gente lo vea y está todo bien. Yo lo guardo por si las dudas. Y si en algún momento de la nada me contactara el Cassette Ritz y me dijera, no sé, por favor borra los videos o pásame los videos, yo con gusto lo hago. Me acuerdo de un tipo que se llamaba Kurono que subía guías de CRK. M tenía el piloto de los Backgen. ¿Qué voy a tener eso, no? M quiere rescatar toda la Lost Media de Cookie Run en español. Sí, eso es verdad. Lo confirmo. Me encantaría, pero no se puede. Me gustaría haberme avivado y empezar a grabar desde la actualización de los BTS. Que yo lo tenía todo para grabar, pero en ese momento, en 2022, yo solo jugaba por jugar.
No pensaba en preservar cosas, en hacer una wiki, en ser youtuber. Nada de eso, yo solo era jugadora casual. Entonces no se me ocurrió. Así que queda ahí. Pero hay videos, por ejemplo, de BTS en español. Que gracias al cielo existen las ARMYs. Que como vieron la colaboración dijeron, ay, a ver, este juego me lo descargó, y lo grabaron y lo documentaron. Es una genialidad. No por nada es la dueña. No soy la dueña. O sea, yo la creé y en consecuencia tengo los permisos. Pero no me quiero poner en la posición de que, ay, soy la dueña de la wiki. Cada uno puede editarla y en realidad me conviene que la gente tenga ganas de editar la wiki. Porque es mucho trabajo para una sola persona. Kurono había hecho una guía de Expresso y Later recién salieron, pero luego borró todo. ¡No! ¡Qué baja! M, de casualidad no quisieras poner el link de la wiki. Lo haría, pero estoy... Ay, es que no les puedo decir. No les puedo comentar. Pero hay un motivo por el cual paré todo progreso en la wiki. Ustedes pueden teorizar lo que quieran. Yo no puedo decir nada, no lo tengo permitido. Más adelante se sabrá. Pero justo ahora no me conviene que la gente se ponga a editar en la wiki. Realmente no me conviene en estos momentos. Está siendo un poco difícil. Pero... por eso estoy volviendo a subir videos, porque me aligeró la carga. Como no estoy con la wiki, entonces puedo estar con el YouTube. Así que voy a ver cómo se hace. No, pero faltan canciones para el CRK. Alguien que cante así sea un rap. No estoy muy segura. Quiero cántame una rola del CRK. Cookies de... No, ay, no. No voy a cantar esa canción. Ah... Yo ya estuve en estos juegos. Pobrecita, no me la imagino, solo le decía de modo chido. Bueno, depende, si es una competencia pero sana y amistosa, sí, supongo. Es que evidentemente sí competencia hay, no estoy negando eso. Voy a poner de ejemplo CookieTubers. Por ejemplo, si Ludwig hace un directo a tal hora, y por ejemplo el Keru también hace directo a esa hora, obviamente va a haber una competencia. Y va a haber gente que se va a ir al directo de uno y otra gente que se va a ir al directo del otro. Y eso va a pasar. Pero no significa que nos tengamos que pelear o tenernos la jurada. Como que, ay, es mi rival, es mi enemigo y me está quitando vistas de YouTube. No, no funciona así. Y quiero... eso es lo más importante que quiero dejar en claro, ya que estoy hablando de cosas, de la comunidad. Eso es lo más importante para mí. Porque yo soy re fan de la comunidad, estoy a favor de la comunidad, todo por el bien de la comunidad. Entonces, si hay algo que se interpone en ese camino, eso me enoja mucho. Porque yo no estoy haciendo nada por mí misma. En beneficio propio. Entonces, si hay alguien que, no sé, me quiere hacer un mal o un daño, o no sé, alguien hablara algo mal de mí, es un ejemplo, ¿no? Como suele pasar en otras comunidades, eso me cagaría porque, man, literalmente me basureas a mí, estás basureando a la comunidad. Entonces no da que haya una guerra de youtubers o algo. O que de repente salgan rumores de cualquier cosa, o de que, ay, no veas a tal youtuber porque... Tipo, si alguno se manda alguna cagada a algún youtuber, bueno, que se haga cargo. Tipo, yo no estoy para juzgar a nadie, ni para armar hilos en Twitter, ni meterme en esas cosas, en polémicas. Tipo, yo considero que si los youtubers hay uno que es mayor de edad, hacete cargo, ya sos adulto responsable. Eso es lo único que voy a decir. Y para las personas que sean inmaduras, que tengan sus miedos, sus inseguridades y que por eso hacen cosas que no están bien,
Y lo tienen que ver y tienen que aprender de eso. Pero no meterse con gente que nada tiene que ver. Idea para una canción, melodía de panadero con el pan. Es hora de cuquirlonear, es hora de cuquirlonear. Bestias ancestrales, elementales, con sus armas bien bonitas en un mundo en desgracia. El Zarelo lo salva. ¿Sabes qué, Witch Castlero? Esa idea la podrías hacer. De verdad, la podrías hacer. Y te animo a que la hagas si querés hacer un TikTok o subirlo en tu canal. Ya que esa idea se te ocurrió a vos. Incluso si no querés usar tu voz, está todo bien. Usa el locuendo o si no, poné la canción original, pero con subtítulos y con imágenes del Cookie Run. Es muy fácil hacer contenido hoy en día. No estoy llamando vago a nadie, sino que... que la gente no tenga miedo a crear contenido. Solo porque no se sientan capaces. O porque no lo harían bien. Simplemente hacerlo y ya está. Pero Lirio se cae en el caldero. ¡Ay, no! Cuando vi ese tráiler dije, no puede ser. Ya es la quinta vez que The Sister nos muestra a Lirio Blanco cayéndose en el caldero. Es como que sí, ya entendimos, Lirio Blanco es bruja oscura, pero no sé, continúa. Y me dio mucha risa lo que dijo Kuro de que... en el server, que Kuro dijo... Lirio Blanco se caerá las veces necesarias para salvar esta compañía. Ay, no, estuvo muy bueno. Y después lo que dijo Ludwig cuando reaccionó al tráiler de que otra vez Lirio Blanco, White Lily se cae en el caldero. Yo dije, sí, por fin, gente que me entiende. Chale, yo llegué al 2024. El que le vendió el cel a M. ¿El cel? No vas a poder llenar el espacio de este celular. M, sí, claro. De hecho, al revés. Yo tengo un celular con 256 GB de espacio. Y tengo poco espacio porque tengo como 1000 capturas de pantalla y videos de Cookie Run Kingdom. O sea, el que me vendió el celular me dijo, no pasa nada, no vas a llegar a llenar todo el espacio. Y yo pensé en ese momento, lo voy a llenar. Lo siento, pero me conozco. Ya te dije, Lili, no te obsesiones, porfa, Lili, no lo hagas o te va a destruir por las brujas, son mis bestias, las crío con amor, ignora a Burning Spice que se enoja un montón. Qué buena. Chale, suerte con la wiki, gracias. Ludwig ya lo hace. 1, 2, 3. Ay, no me hagas recordar. No es que me arrepiento de haber hecho la canción de Oven Smash. Pero... es que sí no me gustó no haber sido lo suficientemente buena cantando. Y haber desafinado. No es solo por vergüenza, sino porque dije, man... no canto tan bien, entonces la gente no lo va a disfrutar tanto. Va a decir, ¿qué es esto que me está haciendo un chirrido en los oídos? Pero bueno, lo hice con la mejor de las ondas. Y va a haber otra canción de Oven Smash. Cuando salga. O sea, no el día en el que salga, porque necesito saber de qué va a tratar el juego ahora, en esta versión, para hacer la letra. Pero ya lo tengo planeado, ya lo tengo en la mira. Volví, me necesito tu opinión. ¿Qué pasó, Creeper? Gracias a Dios es que la comunidad hispana de CRL es mucho más chill que la parte gringa. Sí, no sé. Es que es raro porque la comunidad gringa se quejan por lo más mínimo. De que si una pareja, de que si un color. Y no da. En cambio acá es todo lo contrario. O sea, no tanto de chill, pero es como que... lo resume así, a la comunidad gringa le importa demasiado las cosas al tanto de que se preocupan por cosas que... man, es un dibujito. Y en esta parte, a la gente es al contrario, no le importa nada. Al punto de que dicen que el juego es bodrio, que todo es aburrido. Que no hay punto medio. A ver, voy a tirarle a esto. A ver qué me sale.
Lazo referencia. Que nadie va a entender porque es una broma interna con mi bestie. Guerrero bananero. Se llama Guerrero bananero. Ay, muy buena. Smoking valiente. Hablando de esto, en Kingdom yo me di cuenta de que le cambiaron el nombre a este atuendo, que antes se llamaba Smoking de Dulce Valiente y lo cambiaron a Smoking Valiente. No sé en qué versión, en qué actualización lo cambiaron, eso sí, porque no puedo estar pendiente y en cada actualización revisar todo el juego a ver si cambió algo. Pero lo cambiaron yo creo que porque están tomando las traducciones de Toa. Creo. Es mi teoría. Otro guerrero bananero. ¡Ay, no! ¡Tiene nombre de Brainrot! ¡No! ¡No! ¿Por qué acabo de pensar esto? El tralalero, tralala. El chimpancini bananini y el guerrero bananero. De esta no vuelvo más. No me recupero. Bueno, no salió nada en esta tirada. Exceptuando los grupos de Facebook, hay gente un poco rara ahí, por así decirlo. Yo hasta los recomiendo si es que me llega de ser acá. El problema es que en mi comunidad no juegan casi nada. Roselia, me recordaste su usuario obsesionado con que Joe Milk era 100% mujer. Uff, eso es muy fuerte. Yo me estallé cuando Ludwig reaccionó al tráiler de esta actualización y dijo que por qué le daban ese atuendo a Matcha y no sabía que Matcha era mujer. Ah, no puede ser. Con tu voz queda mejor. Yo soy vago, por eso hago directos y no videos. Recuerdo que ya habías mencionado ese tema. Me dice, ¿me estás retando a que no puedo llenarlo? Llenar que no... Ah, sí, ya vi. Eso fue lo mismo que dije, pero sí cantaste re bien, gracias. Espero no haber desafinado tanto. Es que a esos rangos no llego. Pero bueno, elegí esa canción porque iba re bien con la temática. No, es normal, a mí también me pasa que hago algo y meses después digo, ¿qué marrana es esta? Te soy sincero, jaja, pero ¿te gustó intentarlo? Sí. Es que de hecho, la letra la hice, la idea la tuve y la letra la hice y todo, en un momento que estaba bajoneada, que no tenía ganas de hacer nada. O sea, saqué fuerza de no sé dónde para hacer esa canción. Para hacer la letra y para editarlo todo en tiempo récord para antes de que se acabara la beta, la inscripción para ser youtuber y todo eso. Porque quería que DevSister mirara mi video en el formulario. Decir, miren, hice 2 videos, un directo de la copa de Open Smash del torneo, 7 horas seguidas, y una canción. Así que para cuando salga Open Smash me tienen que considerar para el partnership. Porque literalmente en 6 días jugar y hacer videos es muy poco tiempo. ¿Por qué no salía mi pregunta chistosa o algo? No sé. Subir contenido en inglés no vale la pena. Ya lo intenté, fracasé incluso para mis estándares. O sea, subir contenido en inglés de Cookie Run Kingdom puede valer, pero como secundario. Como que subís un video en español y después lo pones en inglés para ver si agarras más gente. Pero no es lo principal, porque encima hay un montón de creadores en inglés. Aunque bueno, como hay más comunidad en inglés, supongo que tendría que ser como... que entonces sí vale la pena. Pero... no sé cómo es la cosa ya. Yo quiero poner mis videos en inglés también. Para que la gente de habla inglesa y de otros idiomas también puedan entender mis tutoriales. Solo sé que rima y si rima postar roto y muy OP. Tun 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 sabor. Abuela, cuidado y este. Tun, tun, yo pensaba que Piero Vanille era mujer. Yo también, la verdad. Literalmente no dormí por su juego, dice. Es que encima el directo, les voy a decir la verdad. El torneo lo hicieron a mitad de la beta. Una beta que duró 6 días. No podés hacer eso. A lo sumo, a lo final. Pero
Es que encima todo seguido. Yo pensé que iban a hacer el torneo, no sé, ciertos brackets por día. Pero no, hicieron todo de una y fueron 7 horas seguidas, que para los coreanos fue un paseo en el parque porque jaja, de las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. Pero acá, en mi horario fue de las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana. Y yo pensaba hacer un video diario sobre Oven Smash, pero me sentía tan cansada que literalmente ripié y no pude editar nada. No puede ser, realmente. Estuve 7 horas seguidas y llegó un punto en el que me estaba costando mantenerme despierta y hablar y hablar y hablar porque no me salía. No sé por qué a veces me vienen personas de otras lenguas a mis videos. Me comentaron 5 gringos y un brasileiro. Te estás volviendo famoso. Una señal de que te estás volviendo famoso es cuando ya te empiezan a llegar los haters. Y te comentan cosas feas como que no das risa o horrible tu video, mejor habla de otra cosa. Yo me sigo sintiendo como re youtuber desconocida. Tampoco es que me quiero volver famosa. O sea, no quiero que me pongan atención a mí, sino a al contenido que hago. Obviamente siguiendo el respeto de que no den todo por hecho, de que soy un robot, sino un punto medio. Como la típica de que, no sé, yo puse un ejemplo antes de que me imagino a mí entrando a un lugar y dejando un pastel sobre una mesa, ¿no? Y después me voy y me escondo y miro desde lejos. Y llega una persona al lugar y dice, ¡oh, buenísimo, un pastel! ¡Qué bueno! Justo tenía hambre. Gracias a quien sea que puso el pastel acá para que se pueda comer. Y listo. Como no necesariamente decir, ay, sí, yo hice esto. Simplemente ver que a las personas les está sirviendo y realmente sienten gratitud porque tal cosa exista. Y que realmente les ayuda. Como sigo en el rumbo de nadie me conoce, hay mucha gente que me conoce. Es que ya cuando pasás los 1000 suscriptores, yo, al menos desde mi punto de vista, ya sos conocido. No sé cuántos suscriptores tenés ahora, o cuánta gente te mira, pero yo creo que sos muy conocido. Si la gente quiere ver la historia de Cookie Run, de ya sea Oven Break o de Kingdom, ahí está tu canal. A ver si me sale algo más acá. ¡Ojo! Creo que cambió la animación. A ver. Diosa de la justicia. Qué feo. Me da risa por el meme de los hombres que se hacen... que tienen pelo de brócoli. Ay, qué lindo. Gorrito de brotecito. Momia misteriosa. Portador de bendiciones. Equipar y equipar. Me gusta esta función. De que cuando te salen atuendos nuevos o cosas nuevas las podés equipar ahí mismo. Tipo, no tenés que salir y entrar a la otra pantalla. A mí me funaron en el server de Keru por una imagen IA. Yo estoy muy en contra de la IA generativa. De cagarle en la IA para hacer
arte o música. Porque no es genuino. No me expresa nada. No hay intenciones de parte de nadie, es un robot. Entonces eso me da lástima. O sea, la IA como herramienta, sí, dale. Yo también uso la IA cuando necesito un poco de ayuda con algunas cosas. Pero no le pido que me haga una imagen o una miniatura o haga todo por mí. Ay, buenas noches, Roselia. Me parece que ya se fue y no lo vi. Pero le deseo buenas noches. ¿Cómo llego a Loquendo City? Claro, es que en muchos lugares está mal visto el tema de la IA. Como que si usas IA, terminás quedando como un flojo. Como que no le pones el esfuerzo. O como que lo que estás haciendo es barato. Y no tiene... Y como que no vale la pena verlo. Entonces es mejor siempre hacer las cosas uno mismo, aunque no salgan bien. Y... ¿hasta cuándo está esto del mantenimiento? Porque ya van 3 horas. A ver qué dice acá. ¿7 p.m.? Ah, o sea que ni saben cuándo va a estar listo. ¡Ah, la miércoles! Están en el horno. Es como esa otra vez que hubo una actualización, no sé cuándo fue, pero había gente que entraba y se les borró toda la partida, toda la cuenta. ¿Cómo, cómo la... ¿Cómo metes la pata así, Dev Sisters? Uy, no. Puede ser hasta mañana. Ah, no, hay que irse a dormir entonces. Ahora voy a hacer una cosa. Quiero jugar un poquito al Toa, por lo menos. Porque si no lo tengo de adorno. Al menos un poco de gameplay. Yo igual con todo lo que hablé. Uy, ya. A ver, séptimo soplo. Que esto no lo voy a usar, pero bueno. Misiones bonus. Oh, claro, como tengo al personaje. Ay, no, este gesto. Tipo, es como un pulgar arriba, pero parece otra cosa. Ay, no puede ser. Ay, ¿hay más? Acá. Esto. Ay, qué lindo. A ver. ¿Qué puedo jugar acá? Modo aventura. No sé, yo no entiendo nada. En algún lugar del bosque. Suspiro. ¿Le gustaría que haga un poco de doblaje acá? Que intente hacer como una voz. ¿O interrumpiría como el ambiente? Tipo, prefieren que saltee todo el diálogo.
Ok, voy a intentar. No sé cómo es la voz de Soda Cremosa en realidad, pero... A ver. ¿Dónde estoy? Este bosque parece no tener fin por más que camine. ¿Dónde estará el camino de regreso a la academia? ¿Acaso hay un camino de vuelta? No, nada de pensamientos negativos. Si sigo caminando, seguramente encontraré el camino. Pero primero tengo que salir de este bosque. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Ese lugar está brillando. No parece ser una grieta. ¿Y si entro ahí? No, Cookie Wars. ¡Oh! Todo el lugar cambió en un instante. ¿Me habré teletransportado? ¿Qué es eso? ¡Esa masa se está moviendo! ¿Cómo es posible? ¡Ah! ¿Me vio? Ya es demasiado tarde para escapar. Tú puedes, galleta soda cremosa. Paso a paso. Ay, no me acostumbro a los controles. Ay. Acabo de gastar la ulti por una tontería. Pero bueno, es mi gameplay y yo decido cómo jugarlo. Listo. ¿Apareció otro? A ver qué puedo hacer acá. A ver. Es más fácil en móvil, en celular que acá. Me encanta este emoji. Ay. Ok, lo maté. Compartiré mis poderes contigo, así que por favor. ¿Y esa voz? Hay algo por allá. Vamos a acercarnos a ver. Elige una entre las siguientes. ¡Guau! ¿Cómo brilla esa carta? ¿Y si me la llevo? No sé qué modo de juego es este, pero bueno. ¡Qué extraño! Siento como una poderosa energía fluye por mi masa. ¿Acaso recibí ese poder? Pero... ¿de quién? ¡Ah! No entiendo nada de lo que está pasando. Si hay alguien escuchándome, por favor, ayúdame a salir de este bosque. No hay respuesta. Me hace acordar a... Esto yo lo dije antes. Que el de Aventuras de My Cookie es como una versión mini de Toa. O sea, la aventura de My Cookie de Kingdom. Es el mismo concepto de juego. Probemos a utilizar el poder de esa carta. M no se vuelve millonaria en actuación de doblaje porque no quiere.
Me encantaría estar en un doblaje oficial de Dev Sister si es que hay. Pero entiendo que ni en joda lo van a hacer. Pero estaría bueno. A mí me gustaría ser actriz de doblaje profesional. Ok, a ver. Mini jefe. Ok, me estoy acostumbrando a los controles. A ver. No, la masa del Yokai Watch. Ay. Ay, no, cómo la pifié. Lo maté. Listo. Oh, es otra estatua como la de antes. Vamos a acercarnos. Ah, se parece a la carta que ya tengo. ¿Qué tipo de poder me dará esta? Es como una mini historia, no entiendo muy bien. Pero está divertido. ¡Uy! Casi me da. Ah, estas masas no dejan de aparecer. A ver qué onda. No, otra vez. ¿Qué puedo elegir? Ah, quiero este. Descanso. O sea, ¿me cura o cómo es? Claro, es la aventura de My Cookie. Como una versión mini. No, un tronco. ¿Pero dónde estoy? Parece que estoy en lo más profundo de un bosque. ¿Eh? ¿Eso es una galleta? Por eso te dije que quería explorar solo los alrededores. Pero aquí había un árbol que parecía tener materiales para el tren. ¿Pero cómo va a moverse un árbol? ¡Eso es un monstruo de limo! Los árboles de limo también son árboles. ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Oh, es una galleta! ¿Eres el ángel que ha venido a salvarnos? No hay tiempo para explicar. Tenemos que luchar juntos y salir de este lugar. ¡De acuerdo! Esto no va a ser fácil. ¿Por qué no intentamos los golpes elementales? Las galletas marcadoras le aplican una marca elemental al objetivo al atacarlo. Tengo que... Ah, qué quilombo. ¡Perfecto! Tiene una marca elemental. Ahora llamemos a una galleta auxiliar para que nos dé varios buffs. Ahora nuestros ataques serán más potentes al atacar a un enemigo con una marca elemental.
¿Viste eso? La marca elemental explotó e infligió daño. Perfecto, ahora solo tienes que seguir haciendo lo que aprendiste. Prefiero ir a lo bruto. Atacar así nomás. Ah, bueno. Yo no me hago soy. No me importa nada. Ah, no se muere más. Listo. ¡Ah! ¡Por fin! ¡Lo derrotamos! Fue un oponente fuerte, pero no se puede comparar a nosotros tres. ¿Están todos bien? ¿Nadie está herido? Hola, encantada. Me llamo Galleta Soda Cremosa. Cuánto me alegro de haberlos encontrado. Estaba perdida y dando vueltas por el bosque. Soy Galleta Rollito Azucarado, y este de aquí es Galleta Músculo. ¿Cómo es que te perdiste en el bosque? ¿No eres de por aquí? Ah, no. Vengo de otro piso. Para ser sincera, me caí y de repente me encontré aquí. Llevo mucho tiempo dando vueltas por el bosque intentando buscar una salida, pero nada. Lo único que encontré fueron unos agujeros brillantes que te teletransportan y monstruos cubiertos de masa. ¿Qué? Oh, parece que este lugar no es nada seguro. Pues tenemos un problema. No nos podemos quedar aquí. Regresemos ya. Oye, Galleta Rollito Azucarado, ¿por qué no le ofrecemos a Galleta Soda Cremosa que venga con nosotros? Por supuesto que sí. Si a ella le parece bien, será bienvenida. ¿En serio? Gracias. Ya no sabía qué más hacer. Oh, espero que ya haya vuelto a la normalidad. ¿Eh? Es que... estábamos viajando en tren y nos estrellamos aquí. Y uno de nuestros amigos perdió el conocimiento. No está herido, pero todavía no se ha despertado. Digamos que es un experto preocupando a sus amigos. ¿Cómo le entiendo? Bueno, volvamos rápido al tren. Qué lindo. ¿Quién iba a ser? ¡Galleta Valiente, despierta! ¡Galleta Valiente, despierta ya! Hoy es día de piernas y hay que hacer ejercicio. Si le dices eso, nunca se va a despertar. Oh, parece que no nos oye por más que grite. No hay manera de despertarlo. ¿Qué hacemos? ¿Y si le echamos un poco de agua? Entonces se pondrá pastoso. ¿Galleta Valiente? ¿Estás despierta? ¡Socorro! ¡Un terremoto! ¿Dónde estoy? ¿Qué susto me diste? ¿Tuviste una pesadilla? ¿Ya recuperaste el conocimiento? ¿Está tu masa intacta? ¡Yupi! ¡Subimos volando hasta aquí! ¿En serio? ¿Entonces esto significa que estamos en las plantas superiores de la torre? ¿Estás bien? Me alegro de que por fin te hayas despertado. Oh, creo que no nos conocemos. ¿Quién eres? Ella es Galleta Soda Cremosa. Nos encontramos con unos monstruos en el bosque y fue ella la que nos salvó. ¿De verdad? Me alegro mucho de conocerte, Galleta Soda Cremosa. Yo soy Galleta Valiente. Me alegro de que estés bien, Galleta Valiente. Todos estábamos muy preocupados por ti. Viendo el tren y cómo andan todos juntos, supongo que están de viaje por la torre, ¿verdad?
Si no les importa, ¿puedo ir con ustedes? Me gustaría viajar a las otras plantas de la torre, pero no hay manera de ir en transporte público. ¿Se imaginan Soda Cremosa se tomaba el 93? Solo hasta que encuentre la manera de regresar de donde vengo. Claro. Tenemos que ayudarnos mutuamente en los momentos más difíciles. Pero... ¡nuestra tren hizo boom! ¿Qué? ¿Pasó algo mientras dormía? Bueno, nos estrellamos contra algo, así que toda la parte delantera está destrozada. Y tampoco tenemos los materiales necesarios para repararlo. ¿Materiales? ¿Qué es lo que necesitan exactamente? Yo los ayudaré a conseguirlos. Vi muchas cosas mientras exploraba el bosque, y muchos monstruos también, claro. Oh, sí, esas criaturas extrañas cubiertas de masa. Nos vendría muy bien un poco de ayuda, pero... yo iré con Galleta Soda Cremosa. Quizás el poder de mi corazón brillante nos pueda ayudar. ¿En serio? ¿Estás seguro, Galleta Valiente? ¡Por supuesto! Encontraré los materiales y me aseguraré de que ningún monstruo se acerque al tren. ¡Perfecto! Entonces cuento con ustedes. Si las cosas se ponen peligrosas, regresen enseguida. ¿Qué pasó? Me adivina por qué hicieron el mantenimiento de CRK. Uf, no me quiero ni enterar. Porque el paquete de bestias de la tienda para comprar con dinero real estaba presentando fallos. Ah, para eso sí son rápidos, ¿eh? Perdón por responder una pregunta que no era para mí. Ah, no sé. ¿Y ustedes podrían vigilar la zona mientras reparo el tren? Nosotros nos encargamos. ¡Perfecto! Preparémonos para entrar al bosque. Sí, vamos. Ah, o sea, te dan la galleta. Ah, ok, ya entendí. Pero para cobrar si son buenos, sí. A ver. Vamos al interior del tren. Igual este fondo va bien con el tema del directo. Un guiño. Quiero terminar de tirarle los gachas. Todavía me quedan 7 tiradas. A ver qué sale. Nada, increíble. Dale, nos vemos. Yo también en un ratito, cuando termine de tirar, me voy porque es tarde. Y porque tampoco... no me gusta estar haciendo este tipo de cosas por mucho tiempo. Como que sí, todo hago bien, me la paso bien. Pero 3 horas es un montón. No estoy acostumbrada. Y igual hay temas que hablé en el directo que voy a hacer un video de eso. Uno de los videos va a ser sobre la traducción y todo el tema de la guía. Que me parece un tema interesante. Así que nada, tengo muchas ideas, solo me falta poder plasmarlas sin que sea tan complicado. ¿Cómo hago para pasártelo? A ver, bancame. Creo que acá puedo escribir. Ahí no sé si aparece mi mensaje, Creeper, pero ese es el enlace acortado para ir al servidor de Discord.
es un servidor neutral, no es un servidor de youtuber. De que, ese servidor de Galleta M, no. Es más de... En general, Cookie Run. Antes era solo de Kingdom, pero quise expander. Y a ver si podía traer noticias al español de todo lo que estuviese relacionado con Cookie Run. No solo de Kingdom. Y también lo de la wiki. Tipo información, todo... Todo para aportar. ¿Quién es? No, ¿cómo que no sirve? No. Terrible. Ahí ya te paso otro. Ay, no puede ser. Server de la wiki de Cookie Run Kingdom español, que nostalgia esos tiempos. Sí, es que antes era muy enfocado a la wiki. Después lo abrí un poco más. ¡Ay! Como el primer día. Me encanta. ¡Qué lindo que es! Dios mío. Ay. Nada, tremendo. Me encantó. Ojo. Toda me dice feliz cumple. Estoy buscando ¡ay! ¿Dónde está en reglas? Para escribirlo. Discord.gg V MPM4 XE YR. Creo que ahí está. Es que igual toda tiene su encanto. Pasa que Dev Sisters tiene que empezar a tomarse las cosas en serio, enfocarse en manejar bien sus recursos, tipo... No sé, pero porque me gustaría que este tipo de cosas siguieran, pero cuando hacen recorte de gastos y... Ponete las pilas. Bomba fétida de Durian. Qué grande. Encima mirá, esa pose, esa aura, con la explosión atrás. Lo que sí no sé es cómo vino hace un rato tanta gente de repente. Me quedó la duda. Tipo, yo me mentalicé para streamearle a 3 personas. O menos. Entonces no me preocupé tanto, pero después empezó a venir tanta gente y dije, uy, no sé, me tengo que poner una peluca, tengo que hacer malabares para entretener. Ay, qué lindo. Y yo que no le dije gracias. Estaba re en cualquiera. ¿Ves? Eso es lo que me gusta. Tipo, que no tengo que ser una competencia, o sea... Ni que fuese...
qué sé yo, un ambiente laboral súper reñido, donde hayan un montón de cosas en juego, no sé, que puedan pasar esas cosas. Estás subiendo videos de YouTube de un juego de galletitas, no, no da. Entonces me encanta el compañerismo. Tipo, yo con Lutfi he hablado un par de veces, pocas. No somos así re amigos, pero ese gesto que tuvo conmigo fue re lindo y lo aprecio mucho. Me pareció muy buena onda. Entonces eso me encantaría que estuviese en toda la comunidad. Que haya buena onda y nos ayudemos. Y disfrutemos el juego por lo que es. Dale, gracias por estar, Creeper. Aunque hablamos muy poco con anterioridad, tipo, ni nos conocemos tanto, pero gracias por pasarte y por quedarte casi todo el stream. Si hay algo que llegues a necesitar, avísame. Tema de información del juego, si es que la puedo proveer o alguna imagen o algo. No, no voy a gastar plata. Me quedé sin tickets. Pero bueno, no importa. Voy. Yo en sí no soy cookietuber, pero me gusta esta comunidad. A mí también. Por eso yo quiero que se mantenga así, buena onda. Y que nos ayudemos entre todos y seamos simpáticos. Y nos divirtamos. Y nada más. Claro. Y que no haya alguien que por su inseguridad piense, ay no, porque no sé, esta persona me cae mal, así que voy a hablar mal de esta persona. No, yo eso estoy muy en contra. Hay mucha gente que lo sabe. Más algo interno, digamos. Por eso medio lo estoy poniendo ambiguo, pero todo bien. Compañerismo OP. Así que nada, chicos, gracias por acompañarme. No quiero hacerla tan larga. Ya son 3 horas y 48 minutos. Siento que robé mucho tiempo ya. Así que gracias por estar por motivo de mi cumple. Y les voy a avisar cuando suba nuevos videos y cosas que espero que les guste y les sirva. Así que buenas noches.